Dustin y Jorge. Los huevos, babies, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dustin y Jorge. Oye, te queda bien. Gracias, Andrés. Depende de qué ciclos hablamos. Mira eso, parece un niñito de 17 Mi años. murciélago blanco parece que recién salió del colegio. Mira, ve, 16 años. Shirley anda ¿Eres buscando al Justin bebé. Bieber? ¿Qué dice Shirley al respecto? Shirley, puro colágeno. Blanquito, ¿eh? Puro colágeno, la ¿Se le ve plena. bien? ¿Se le ve bien? Ese ¿Se le ve colágeno, bien? colágeno es el bueno. A Jorge no se le ve mucho la diferencia. ¿Qué te dije? Puro colágeno. Jorge se ve casi igual. Sí, pero yo no me afeité completo. Yo me, puedo voltear yo me, porque no yo te- me bajé la barba, eso es Ese todo. no es Yo mi no me perfil, afeité me completo, parece, no es sí mi me afeito. Oye, Chili, ¿me escuchas? Ya me creció, yo me afeité y ahorita me Chili, creció. ¿cómo mira te para allá. sientes hoy día? ¿Estás mejor? Hey, ¿Cómo vas, Shirley, Shirley? bienvenida. Espero Ya que te estoy sientas mucho mejor. mejor. Gracias, Sebastián, por mandarme a la clínica, pero acá estamos. Sebastián, muy mal. ¿Qué le Acá hiciste? estoy bien todavía. ¿Algunas palabras, pues, Sebas? Estoy ¿Te con la llegaron boca los- un poquito te- hinchada por el estrés, pero ya estoy mucho mejor. ¿Te llegaron los ramos de flores? ¿Te llegaron? No me llegó ni una flor. Estúpido. ¡Estúpido! ¿Qué hablas tú? Mi globito. Canto K. ¿Qué hablas tú? El día Lo apenas importante comienza. es que volviste, Shirley, con toda la actitud, vibrando alto. Bendiciones para ti, mamacita. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cómo puedo perder algo que nunca tuve? Pero qué rápido cambia de sentir el niño. ¿Qué esperas tú de un hombre aquí, de un hombre de aquí? Yo me tomé el trabajo de conocerla mientras ella salía con ellos dos. No pueden ser amigos aún porque ustedes han tenido una historia. Yo no me voy a enamorar viendo a una persona solo 5 minutos aquí. Creo que eres un buen ser humano y esa es la parte que me interesa conocer. Pero vos sabes que hablar es muy fácil, actuar es lo difícil. ¿Cómo te ves tan seguro tú que ya no se va a molestar? No me gusta lastimar a nadie, ni que sea por parte mía que haya este tipo de cosas. Te apoyo, te apoyé y te defiendo cuando veo necesario, pero necesito tranquilidad. Pero es difícil para mí con todo lo que pasa aquí todo el tiempo. No es que me esté yendo, Te estás yendo, Andrés. no es que me No esté estás yendo. para mí. Pero vos qué crees, Estás para Andrea. Ven, no. ven. O sea, llegó un punto en el que te volviste oscuro, güey. Y se metió con un tema muy importante para mí, que es mi hija. Y queremos ver esta nueva faceta de los hombres donde nos presentarán un desfile de moda. ¡Mi vestido! De que igualmente nos vemos bellas. Yo soy Miguel, la momia del amor. Necesitas un murciélago en tu vida. Tomo la casa, sosténme, porque necesito... No sé si sea lo correcto, pero... Esta vale 50 centavos, la de acá son de 25. Chili, él dijo que le hacía falta estos 2 capítulos que no estabas. Te extraño mucho. Esa mariposa que tienes en el tri se le extraña. Que lo diga Usted siempre dice cosas lindas. Sí, lo dice verdad. Quiere que le digas tú, güey, pero ¿cómo ese hombre? El protagonista de mi Mira, novela. mira, yo lo que quiero saber es... me hiciste falta, pero yo quiero saber si yo te hice falta a ti. Y se lo damos Por entre eso te estos llamé. ¿Viste? Te lo dije. Te lo dije. Ahora te creo, ahora te creo. Te lo dije y te Es que pones nosotros rojo estábamos en la hablando, llamada. Shirley, que siempre él te tira flores y tú le tiras piedras, pero ya no, ahora te tira una rosita, ahora te tira una rosita. Ahora te tira una rosa. Eso, mijo, Bien, mijo, bien. ¿Qué Igual más? Sebas va a ¿De estar qué? atrás ahí. ¿De qué? Sabemos. Pero pregunto, pero- ¿fue el único que llamó Shirley? Sin ánimo de ofender ni rayar en la imprudencia. Yo tengo que decir que yo le escribo full a Shirley y es pocas las veces que me contesta, pero bueno. Siéntete afortunado porque
habla full contigo. Es que Shirley no le habla a cualquiera que tú piensas que yo le voy a hablar a ella. No, hablar con ella, no, que hablen Pero allá. sí te contesté. Ahora, ¿será que te contestó con un emoji o un ok? No, le contesté con 2 líneas. Con un en visto, güey. Yo sé, por eso digo que Jorge debe sentirse afortunado porque habla contigo día y noche, según él. Le ponen el tete y se lo quitan. Que él debe sentirse afortunado porque él habla contigo día y noche. Día en el reality, noche pues en el departamento, me consta. Bueno, yo lo llamé, que es diferente. Ok. ¿Que está celoso? ¿Ah? ¿Sabes que está bien que lo Le llame? estoy diciendo que que debe sentirse afortunado porque precisamente Tranquilo, Shirley murcielaguito, quizás todos te la quieren quitar. no habla con todo el mundo. Entonces, qué chimba ¿Por que qué hable todos con le él. quieren quitar la pelada de murcielaguito? Ya déjalo más que sea feliz. Yo le tengo dicho que no me importa el tiempo que vayan los demás, yo voy a mi ritmo. Eso, mi palmerita, eso. A tu ritmo. Todo. Todo el mundo le quiere Yo quitar voy la a mi pelada ritmo a con Shirley. murcielaguito. ¿Qué? Que no importa el tiempo que los demás intenten ir, yo sigo yendo al mismo ritmo. Póngame ahí a mi tronchita, póngamela. Vaya, Eli. ¿A mí qué? Ella no, pues. El poder del amor habla bien. Conchita. A mi troncha, póngamela ahí. Mi tronchita. A mi No, tronchita, no sé qué póngamela. dijo. Que hoy ya la vi que vino con un vestidito así No, pero pegadito. te veo bien, te veo bien. ¿Y esa cadenita? Tú sabes. De oro. Bueno, háblense en un tema, abran un tema. Vea. Ahí está ella, que en un callejón ¿A sin mí salida. qué? Mi conchita. Ahora come chinas como tú. Eli, dale naranja a la boca. Dale como si fuera Hace ese, dale naranja a la boca. Mariela te manda besos, Alejandro. Gracias, acá. Recíbalos con amor. Obligado a votarlo a Alejandro este fin de semana porque ¿qué va a hacer aquí más que lo vemos sufriendo? ¿Qué? Ah, bueno, te me cuidas. Esperar. La gorra, chica. Añaña. Corazón. Ecuador, ya no voy a Ecuador, ahora voy a Bolivia. Bueno, yo quiero saber cómo fluyó ese sushi ¿Cómo era que en el estaban día de diciendo ayer. ayer? ¿Cómo Que fue era esa Primera vez que no sale Andrés a ¿Cómo la era hora que que le estaban piden, diciendo porque es ayer? bien Si nos educado, organizamos, siempre suena el ¿qué? timbre y él sale. Andrea, pero ya se si quedó nos bastante tiempo organizamos, más. ¿qué? Comemos Si todo. nos organizamos, ¿qué? Andrea, Si nos organizamos, comemos todo. Andrea, ¿Qué ha ¿cómo fue pasado? esa cena de sushi con Andrés? No, ¿Qué tal Sí, platicando? Alberto. Cuéntanos, No, es que no te escucho. No, que estaba diciendo que Andrés siempre ha sido un hombre muy educado, que salía apenas toca la campana, ¿sí o no, Alberto? Pero ayer se ha demorado bastante, papito. Yo, no, pájaro habló. papito, te me Que hable el pájaro. Que hable el pájaro loco. Ya Mare, la plena que ya mismo comienza a creer que existen las esferas del dragón. No, ¿verdad? ya. Ey, Mare, ya nos estamos preocupando con esa conversación tuya con ese pajarito, en Ya serio. como te quedó preocupes. sola y lo agarró al pájaro. Este pajarito tiene mucho que decir. Andrea, ¿nos puedes contar, platicar detalles, pocos detalles de esa cena con Andrés? Un besito ¿Qué en el tal? cachete, un besito en el cachete, un besito en la mejilla. Uy. Se volteó. Esa poca jota, la plena que... Uy. Me gusta verte feliz, Ecuador. Lengüetazo. ¡Wow! Con lengua y todo, eso fue... Mira, Saca la lengua, Ecuador, sácala. La gran Diego. Ya. Yo tengo que decir que yo nunca voy a hacer eso a Andrés en las 2 primeras semanas. Nunca. Él nunca hizo eso las 2 primeras semanas. No sé, ¿por qué no Se fluyó? reservó mucho, güey. Anda bien suelto, muy suelto. Malito depravado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cómo? ¿Y quién fue el que perdió quién? ¿Puede ganar o puede perder? ¡Oh! ¿Y quién fue? damos en 3, 2, 1. Huele a ¿Cómo tener- celos. Dale, ibas a decir lo que yo sé. Dale, A ver, repite. No, deja que repite. Mare, repite lo que dijiste, nadie sabe qué. ¿Qué? Huele a celos. Nada, digo. que no puedo tener celos cuando uno está consciente. No, nadie que sabe lo tengo que papi tiene en la hasta que lo casa. Nadie pierde. sabe para Responde. quién trabaja. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo Lo que tiene pierde. hasta que lo pierde. Pero hay que... para que- Pero, ¿cómo puedo perder algo que nunca tuve? Perdí algo que nunca tuve. Es evidente que duele porque ellos estuvieron un tiempo, ¿verdad? Desde el principio, pues en una relación de altas y bajas, pero igualmente le duele. Y sí sé que ha
tal vez ha querido tomar la situación de una mejor manera, tratando de hacer chistes, llevando la fiesta en paz, teniendo un buen humor, pero igualmente se sienten en los comentarios que sí, ¿verdad?, que le incomoda, que le duele. Igualmente a mí, pues me duelen y me incomodan los comentarios porque a mí no me gusta sentirme así, tampoco me gusta hacer sentir mal a una persona. Pero yo no tengo la culpa, o sea, yo pues voy a fluir, a mí sí me gustaría conocerlo a él, así que yo me voy a dar la oportunidad. Y si él dice que sí, y si él se quiere dar la oportunidad, pues yo no voy a pararlo ni a frenarlo por la relación que él tuvo con ella. Malisa, tú como me caes mal, yo le voy a conseguir una pelada a Renier para ver cómo te pones nomás. ¿Qué qué? Ya, porque lo voy a repetir. Hábleme en letra despegada. Despegada. Oye, Melissa. Renier, como es mi amigo, le voy a mostrar unas amigas para ver si te es infiel. Y yo, como también soy tu amigo, vamos a ver si tal. Yo también voy a poner a prueba a Elisa, Todas que es la mi misma nueva nota. mejor amiga. Le voy a presentar un par de amigos a ver qué piensa, me la voy a llevar, no sé, el fin de semana. Si tú crees que a mí por me importa, ahí. yo confío en ella. Ayer estaba rojito. Yo confío en ella, yo confío en ella. Oye, ¿dónde? Ya está todo celoso. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero Renier. ¿Quién fue el que perdió ¿Cómo? No entendí. ¿Quién fue el que Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero. Nadie sabe lo que tiene hasta que otra lo besa. ¿Ves lo que pasa? ¿Qué fue? Nadie sabe lo que tiene hasta que otra lo besa. Uy. Se me quedó el reloj. Contundente comentario. Yo dije en algún momento tu nombre. A mí que me importa. Bueno, y a todo esto. Un comentario Yo estoy hablando por Andrea y se mete la señora en cuestión. Amiga, ¿qué? A todo esto, ustedes preguntaron los hombres solteros, las mujeres solteras allá que le ¡Qué regalazo! ¿Dónde están las chicas solteras? Hasta que a mí no me propongan ser novia de alguien, yo sigo soltera. Hasta que a mí no me digan que puedo ser tu novio, yo sigo soltera. Que ya dijo que se va a Es que en sí aquí todo el mundo está soltero, como dijo Diego. Renier trajo unas palabritas. Una palabra rebuscada. Nuestro amor será sempiterno. ¿Qué? Yo lo traduzco. Dile. Yo lo traduzco, yo sé el vocablo. Dile. Es pobre chiquito. Dile otra vez, yo lo traduzco. Sempiterno. ¿Qué le pasa? Sempiterno es eterno. Su amor va a ser eterno. ¿Qué le pasa? Que su amor va a ser eterno. Sí. Pero dile la palabra, ¿cuánto ves? Qué rico, mi amor. Es eterno. Para más de decirle, venga, mi amor, denme Qué par de rico, besos. mi amor. La página anterior y la Di página otra. Yo no estoy rebuscando palabras, yo le digo lo que quiero. ¿Y qué quieres? Gracias, Andrés, por el regalo de cumpleaños. A ver. Se te agradece. Hubo regalito. ¿Acaso era obligación darle regalo de cumpleaños? Alguien que le pregunte a Dondai nuevamente qué quiere. Papacito. Pero ¿qué regalo te di? No entiendo. Que no le diste, no No, darme cuenta que todo era... Mira, si hubiésemos estado desde el principio, Mare, yo te hubiese dado un regalo, pero como me dejaste, mira. Chao, que te Qué intenso. Al menos no me enamoro cuando siento que me van a sacar. En 3, 2, 1, ¡tiempo! Por lo menos no he llorado en una gala estando a punto de eliminación. En 3, 2, 1. Lloré porque quería llorar. De nación. Leonardo DiCaprio lo dijo. Lo clavo. No, Da Vinci. Lo clavo. Sí. Lo clavo. ¿Escucharon lo que dijo Renier? No entendí. Dijo ahí que... No, ella me perdió o algo así. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hashtag, ¿qué le pasa? Qué gracioso. Que Renier, no sé, yo también entendí lo Es un mismo. hombre dolido. ¿Qué habla de mí si él ya está en otra relación? Shirley, ¿por qué no se está quejando? Porque le bajaron a uno de sus maridos. Normal, ella es Es súper... que ¿sabes cuál es la situación? No me lo bajaron, yo lo dejé. Bueno, ella Es lo diferente. dejó. Nunca Ella le me di lo la regaló. oportunidad. Me aburrió. Ella lo regaló y no se molesta. Yo me fui del programa, entonces dijo, bueno, que me Yo toca. para que se va. Que sean felices. Para que se enoja. Yo para que se va. No, tú no.
No sé de quién Me están da hablando. completamente igual. Poco nada me interesa, como digo yo. Ay, no. Qué flojera. Ni estoy para pelear por hombres. Pero que se quede en su... Que se quede en su sitio, ya que anda sacando las cosas de antes, sus comentarios. ¿Pero qué fue lo que- o sea- Dijo como que ya me perdió o no sé qué cosa. Algo así, pero no lo entendí bien. Ay, no sé. No, la verdad que yo a No veces lo perdí veo como... porque nunca estuve nada con él, o sea... Nadie lo obligó a que me dé detalles. Y cuando yo me aburro y me aburrió. Poder del amor. Voltea aquí. Concédeme un cuarto rojo. Pronto. Tengo que tomar una decisión y ya sé a quién voy a imitar. Vaya, Diego, por fin no te vi diciendo lo mismo. Este se va a hacer más viral todavía. Poder del amor, concédele, por favor. El viejo con Andrea bailando, haciendo las dinámicas, hablando más y todo, sintió algo. Chuta, pero qué rápido cambia de sentir el niño. O sea, porque si de aquí a mañana a mí me puede parecer muy guapo Austin, pero no siento nada por él y no voy a sentir nada por él en 2 capítulos. Yo creo que tiene razón ambas partes. Sin embargo, tiene la razón Mare en cuanto a que si él le dijo en algún momento que estaba enamorado, no puede pasar ese enamoramiento tan rápido. Y Andrés también tuvo un poco de culpa en cuanto a que le dio falsas esperanzas y después se arrepintió. Dale un detalle bien bonito, que ella diga así, pero de verdad, un detalle bonito. Es bonito cuando de verdad sorprendes con un detalle tan sencillo, loco. ¿Qué esperas tú de un hombre aquí, de un hombre de aquí? Tu protagonista de tu novela, que no sé cuál es, que se sobreentiende, pero ¿qué esperas de él? Porque puede ser que aquí escuchen todos y él pueda saber también qué es lo que tú deseas. O sea, para que se avispe. A mí me gusta un hombre, o sea, atrevido, pero que a la vez se haga respetar. Pienso que Shirley en estos momentos está como ella lo comentó, está como en shock porque todo fue tan de un día para el otro. Y pues ella piensa que eso no puede ser así. Yo pienso que ella tiene que darse la oportunidad de conocerlo a Renier como amigo porque Renier es una buena persona. Si vas a hacer esas preguntas, vos recién estabas comenzando Es que esas preguntas no se hacen. Sí, claro, no, se sienten, güey. Sí, por eso. Si ahora la estás- quiere conocer, conócela, vos recién te sí. estás acercando a ella, entonces como que deja que Pero por eso converse. es que si vamos a conocerla, pues entonces entiendo que no le gusta hablar conmigo por mensajes. Pero es que mejor, de repente es mejor de frente. De repente le gusta más de frente. Siempre y mejor de frente. por redes es palabrerío. Bueno, esa es la vuelta. Yo sí siento que cuando me veo con ella es otra vuelta. Pero entonces, ¿por qué no confías en Es eso? lo mismo. Confía en tu instinto. En tu instinto. No, eso ya fue joda. Eso fue molestar. Pero confía en tu instinto y lo que sentís. De hecho, por ese instinto es que volví a tratar de querer acercarme, de conocerla. Y eso, independientemente de eso, incluso yo mismo... Métele, papi, pero solo tener cuidado que te pase lo de Renier. Aunque si te pasa lo de Renier, va a ser algo bueno porque en el próximo capítulo ya salís con pareja. No, pero incluso yo mismo había tomado la posición de, como amigo de Jorge, le dije, hey, brother, dale con toda por Shirley. Está súper bien. Pero de alguna manera yo me tomé el trabajo de conocerla mientras ella salía con ellos dos. Fue extraño, ¿sabes? Como que yo miraba cómo se comportaba, cómo se reía, cómo hablaba. Que La analizabas como un gran amigo de nosotros. Marica, que analiza la que le gente. molestaba, o sea, eso. No las he hecho. Es como un problema el problema principal es como tratar de entenderla, pero yo confío literal, lo que tú dices es en lo que siento cuando estoy cerca de ella. Entonces no te eches para atrás y sigue conociendo. ¿Qué les puedo decir? Me siento súper bien, me gusta, me encanta, lo deseo. Ay, Dios mío. ¿Qué petición vas a pedir en el cuarto Hay rojo? gusto, deseo, el cuarto rojo debería tener cama. Quiero dominarlo y hacerlo mío. Hasta que me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. Dios. Bueno, no son 3 minutos, son 3 horas en el cuarto rojo. Por eso.
Qué suspiro de enamorada. No, sí, la verdad que veo que tienen muy buena Me hace química. falta, la verdad. ¿Te hace falta? Sí. Bueno, y ahora cuéntame. ¿Qué has pensado con Miguel? Ay, Dios mío, esa pregunta tan fuerte contigo. No, mira, la verdad A mí que... que acabamos el programa rápido porque acabamos. Así que habla. No, obviamente he tenido un sub y baja de emociones, como todas, que a veces yo te he dicho a ti por interno, es difícil ser fuerte, pero también es como que mostrar el sentimiento, pero después ya cruzar la página y ya estar bien. En este momento ya me siento tranquila. ¿Ya cruzaste la página? Siento que me siento tranquila. 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 Tranquila no es haber cruzado la página. Tranquila. Volteado la página. ¿La has volteado, la has dejado a medio leer o la has arrancado del libro? Mira, arrancar Alternativa A, B, C. Arrancar las hojas del libro es imposible porque cada hoja te deja un aprendizaje. ¡Ay, aprendió! La hoja sigue ahí, ok. O sea, sí, ahí Yo le enseñé eso, porque ¿ok? es un aprendizaje, es un aprendizaje. Yo nunca, por ejemplo, nunca le mandé un mensaje a Gris. Nunca. ¿Pero por qué no quisiste? ¿Cómo? ¿Por qué no quisiste? Porque me parece importante más es la conexión que se pueda llegar a tener acá y no la hubo como tal. Pero porque para ti eso es importante. Nevera. Pero si Tipo para de ti la es nevera. importante, yo no te juzgo. Tú no puedes juzgar algo que para otra persona. Güey, la neta, también le de parece hecho, menos importante enteré, conectar. güey. Esa conexión tiene que seguir mediante también Me veía texto. muy capo con la O sea, guapa. no Es que, puedes si te soy esperar sincero, tampoco yo no puedo conectar con una conectar persona y sola viendo los 5 minutos a ti Tienes que todos los días. mantenerlo hablando también. Es la real, no puedo. Porque no puedes verla afuera, pues, supuestamente. Pues, parce, yo en ese sentido, yo he tratado de seguir las reglas, güey. O sea, Es que no es regla eso. Ese es No el es- error, entonces. O sea, no, pero son como mis reglas propias. Yo, güey, es o que sea, yo lo que les recomiendo es de que no hablen por fuera, ni siquiera por redes sociales, para que así tengan la oportunidad de conocerse acá. Es que exacto, conocerse yo acá es les otra recomiendo y vuelta, sé por qué lo recomiendo. Que sea un Mira, romance, por ejemplo, güey. si tú me preguntas, ¿para Pero qué si le, ya para, conoces. para qué le hable? Le preguntes para saber cómo Bueno, estaba. entonces un corte Para saber y cómo acá estaba, hubo un seguimos motivo. hablando. ¿Ves? A Lo ver, que te pasa- pregunto. Pero es que está más chido Te en redes pregunto. sociales, güey. Es como Te un romance pregunto. de Sí, pero antes nadie en ya tiempos ha hecho modernos. caso a Yo, eso. yo lo hice, güey, la primera semana. Yo lo hice, güey. Bueno, tú ¿Sabes y- quién, ¿sabe y quién lo ha Sebas. hecho a pie de la letra? Alejandro. ¿Sí? Pausa, te Alejandro, pregunto. ¿no Tú te dices dirías que por- hablar, o sea, que seguir las reglas las has tratado de Ya, seguir pero- en pero la manera después, de que cuando cuando estás eliminaron- conectando Claro, con una cuando persona de ya manera hubo afectiva, de no escribirte con esa persona fuera del show. Pero sí has hablado con competidoras fuera del show. Entonces, ¿por qué una significa romper las reglas y por qué otra no lo significa? Porque es en un sentido sentimental, ¿sabes? Pero si están hablando con otras competidoras. O sea, Bueno, por ejemplo, tú yo puedes hablar escribí- con una amiga, tú puedes hablar con una amiga Sí, y a tú eso- dices, estoy hablando con una competidora, pero porque no es manera sentimental, es de manera de amistad. Si a eso Pero ¿quién te vamos- dice a ti que esa manera de amistad no va a crecer después de una relación? Entonces trabajaste por la Porque sombra. uno la corta. usando- de usando- hecho, uno no la impulsa. De o hecho, sea, que cuando empezaras con No ella, le si dicen a eso cosas vamos- bonitas ni nada si a por el eso estilo. no, exacto, nada de esas cosas. De hecho, yo Es le hablé a amistad. Andreina para pedirle disculpas y ahí terminó la Yo no hablaba de conversación. Andreina. No, pero te estoy contando. A lo que voy. Te estoy contando. A lo que voy. Si tú hablas con una chica fuera del programa, sea de manera afectiva o sea de manera amistosa, no puedes juzgar a los que hablen con otra, o con otra chica de manera afectiva, porque las dos cosas No rompen las solamente, reglas. O sea, hablar, Por ejemplo, verse, yo he o sea, hablado es con otra Angelina vuelta. Jolie y se ha sido solo por amistad. No estoy en el corazón ni en la cabeza de Miguel. Obvio. Pero por lo que logro ver, así, a simple vista, es como que... Lo que se percibe. Lo que se percibe es como que ya, o sea, ya ese ciclo terminó, ¿me entiendes? O sea, como que... Y no es que te alejes de él. Si en realidad te hace daño estar cerca, toma tu distancia, pero tampoco como que le hagas notar como que te importa mucho, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo creo que si hubiese sido el interés mutuo, o sea, tanto de él como el tuyo, de repente tú hubieses vuelto, o él ya sabía que tú venías y te hubiese esperado. Pero en este caso, pues no fue así. Entonces, no están hablando de los mismos Y sentimientos. se lo dije. ¿Y qué te dijo? Que tenías razón, no. O sea, es que fue, ustedes vieron, tú viste, ¿no? En Puerto Rojo. Pero no vi todo. O sea, yo le dije eso, tal cual. Le dije, y me dijo, pero es que Andreina, tú sabes que yo tenía que seguir adelante. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Está bien tu pensamiento. Es que hay dos puntos, ¿no? O sea, si tú te fuiste de la casa y se la dejaste clara y él te la dejó clara, obviamente que él tiene que seguir porque ni modo que se va a sentar acá a esperar a ver si tú el día regresas. No.
Pero si él te siguió escribiendo, te siguió hablando, siguió endulzándote el oído, El arroz tú sí me está entiendes. en Valeria, en el Claro, país. ahí cambia un poco la cosa, ¿no? Por eso es que ustedes vieron que yo cogí y le hice, sabes que amigos, chévere, y me fui, porque me sacó de quicio porque tú me entiendes como mujer, pero él se quería como hombre también defender. Entonces siento que solo estábamos como a la defensiva. Pero yo creo que también ahí tú tienes una parte de, o sea, deberías ser clara y decirle, si tú ya tomaste una decisión porque es lo que yo veo, no me llames y no me estás escribiendo. Tú ya tomaste una decisión, ¿para qué me escribes? O sea, hasta donde tú viniste aquí, dijiste que no. O sea, diste a entender que había cierta comunicación, ¿o no? Como amigos. Pero ni como amigos. Amigo el ratón del queso. No, pero es que escúchame, no, es que mira, yo, Es o sea, que, lo bebé, no pueden ser amigos aún porque ustedes han tenido una historia, ¿me entiendes? Y más vos Entonces, que sentís un no, sentimiento. o sea, no, mira, es lo que difícil. pasa, Quítale los pelos, por favor, uno por uno. lo que pasa, no, solo fue como que... ¿Qué te ríes? Pues yo cada vez que tengo la oportunidad de poder demostrarle a Miguel lo que me hizo sentir, se lo voy a hacer. Así sea muy molestosa, así sea muy cargosa, pues es lo que siento y lo que quiero transmitirle a él para que sienta que pues sí me hizo sentir un poco mal. Entonces trato de llevarlo todo como lo chistoso, aunque ya quiera virar la página, pues igual hay como esos sentimientos, esos encontrones. Y la verdad es que yo solo quiero molestarlo nada más. Ese es como que mi punto, porque ya él sabe que el cariño está, pero quiero solo molestarlo y ya. Y disfrutar el programa. Pues sí, me gustaría hablar con ella. Pero háblale. ¿Ah? Pero háblale. Pues me gustaría que... Pero no está mal. No está mal hablarle. Háblale. Créeme que yo te lo digo ahora sí, sin afán de molestar ni nada. Hablando con esa persona vas a conectar más. Hay muchas cosas que aquí tal vez no tenemos el tiempo para decirlas. Y guárdate No está mal. lo relevante para hablarlo con persona, ¿no? No hables todo tampoco. Habla, Sí, o sea, hay cosas que tú puedes guardar para hablar aquí, como hay cosas que tú puedes conversar afuera. Para hablar face to face. Por ejemplo, muchas veces pasa que aquí salimos tanto nosotros como ellos afectados por algún tema. Y nunca está mal para mí preguntarle a una chica, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de lo que pasó aquí? Marica, pues yo la verdad, ya esto es a Pero título... que tú quieres que haga si lo están dejando en visto. Ya esto es a título muy personal, pero yo prefiero dejar la magia a estas dos casas. Y que pase lo que tenga que pasar, weón, ya, parce. Es de forzar que las cosas fluyan y lo que sea. Aquí hablamos de una ecuación que no funciona. Si tú sientes química con ella, cuando hablas con ella en persona, Sí, sigue siendo tú. Exacto, weón. El día que la pusiste a bailar en el cuarto rojo, hasta acá se oyen los gritos de felicidad. Sí, güey. Confía en eso. Por eso Confía te en digo, que vas a estar bien. hacer las cosas bien. Como lo estás haciendo, no pienses está en cómo súper. lo está haciendo Jorge o en cómo lo hacía Renier. No pienso en eso, pienso en lo que se percibe, Lo que weón. percibes de ella, pero claro, ¿y qué percibes de ella cuando está contigo? Sebas, eso yo lo veo no hay nada más que le guste a una eso. mujer que un hombre decidido, con confianza. Socio, yo, ¿sabes que te aplaudo esa idea, papi? Así fue como que es una idea tan simple, pero tan llena de tenía muchas cosas. Y negro, ¿sabes qué fue lo extraño? Te aplaudo. ¿Sabes qué fue lo extraño? Que yo llegué sin ninguna pretensión a hacer la idea. O sea, mi única sensación es como que, parce, divertirse. Diviértete, riámonos, bailemos. Y en medio de ese momento como que hubo eso, como que ese juego, es por ahí esa donde tienes que ir. coquetería. Es por ahí. Sí, eso ¿Qué fue es lo eso? lindo, sí, eso fue chimba. Es que es muy extraño, weón, porque es como si fuera de verdad. Donde venga con la nota, no es que la cité para conversar sobre Carol. Ya, mira la página, Diego, ya. Que este cuarto rojo no sea para solo con el poder del amor y seguir con lo mismo. Mira, no me decepciones, ¿ok? Más te vale. ¿Por dónde es? ¿Por allá? ¿Por acá? Adelante, hijo. Pues Vaya, yo- muy bien. Yo lo dije pensando en que iba a ser algo cool, pero no sabía quién iba a invitar, güey. ¿Es en serio? Aquí voy a imprimir. Vaya, ya no quiero ver esa historia de que sí, que Carol.
Dale, Ya sí está alguien. No mencionen a alguien que ya no está, güey. Ya no la mencionen. Es por respeto, por respeto. Ok. Poder del amor, quiero citar a Andreina. Vaya, bebé, relájese. Ay, no, es por tu culpa, Shirley. Es tu culpa. Anda, Ay, no, relájate, ve que estamos bebé. trabajando más rápido. Ay, no. Ay, no. Ay, A mí, que vaya Andreina al cuarto rojo. Ay, no, Diosito santo. Ay, no, Diosito santo, Diosito Amiga, santo. sea clara, si es que es él. Ay, no, Diosito santo. Si es él, tienes que ser clara. De una vez. No, yo no creo. Yo ¿Alguien no quiere creo, el bebé. No puedo. Ah, no. Sí. Ay, no creo que la... Ay, no. Bebé, vea sus gafas. Con fe, hija. Dios la bendiga. Ah, tengo que ir. Voy a llevar mi cartuchera nada más, por si acaso. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Bienvenida. Ay, ¿cómo estás? A todo dar. ¿Quieres tomar asiento? Sí. Oye, estaba muy asustada, sorprendida. No sabía quién me iba a... ¿Asustada? ¿Por qué? No sabía quién me iba a invitar, pero me siento chévere hablar contigo. Tú me caes súper bien, la verdad. Venga, esos 5. Ochenteros. Ah, ya. Cuéntame. Te cité porque... Dos cuestiones. Una, desde que llegaste no habíamos tenido la oportunidad de platicar como tal. Y la primera, porque también cuando recién llegaste a Turquía la primera vez, tampoco hemos platicado mucho. Y simple y sencillamente me quedé pensando, sería interesante conocerla, saber quién es Andreina. Pero Andreina antes de todo esto. Qué Antes lindo, de Turquía, muchas antes de gracias. Turquía. Todo lo que pasó aquí ya no me interesa, son temas que no me incumben. Simple y sencillamente, ¿quién eres? Mira, la verdad que qué bonito que alguien se sienta aquí y no solo a conocerme dentro del programa, porque pues aquí hay muchas cosas que pasan un día sí, un día no, y que quieras saber de mí, del pasado. Es chévere. Bueno, te cuento que yo he tratado de ser lo más real posible. A veces he tratado de no mostrar mis sentimientos, pero ya saliendo del programa, te cuento que mostrar los sentimientos es lo más importante. Sí, en efecto. Pero creo que también estando aquí y fuera del reality cambian muchas cosas. Porque yo estoy seguro que fuera del reality tú no eres la persona que en su momento fue, entre comillas, que tildaron de problemática. Creo que eres un buen ser humano. Y esa es la parte que me interesa conocer. Sí, pues yo créeme que soy una persona que si me dan amor, doy amor por completo. Hasta me entrego por completo y eso es algo que me juega en contra porque a veces quedo yo mal parada. Soy de las personas también que defiende hasta el final. Si tú eres mi pana, yo meto mis garras y todo por ti. O sea, obviamente la lealtad también me parece súper importante, la confianza. A mí es de lo mejor que hay. La verdad, honestidad, lealtad y... ¿Cómo te lo pongo? Un poco de locura de la sana. Ah, sí. Para tener la la locura diversión es increíble. necesaria. Huevo, Yo soy loquísima. O sea, loca en el sentido de que, no sé, a veces, y no soy nada, ¿cómo te puedo explicar? No puedo, o sea, no sé coquetear con los niños. O sea, yo soy muy como así de chévere y todo. Pero ya cuando me toca eso de Te dar... pones nerviosa. Muy nerviosa, demasiado. Soy como que espero el primer paso. Pero sí soy de como de tierna, de como que dar detallitos y cosas así, sí. Ahorita mencionaste algo bien interesante. Dijiste, si me dan amor, yo brindo amor. Independientemente de la palabra amor. Yo creo que lo que tú quieras cosechar en tu vida, primero lo tienes que sembrar. Hay veces que tú también tomas la iniciativa. Sí. Ajá. Solo que a veces, como la vida te ha dado como muchos, como que la espalda, sí tienes como que ese miedito de... Sí, poner como que la barrera que ya, güey, ¿será voy a de recibir nuevo un que chingo de pase? chingazos. Ajá. Y siento que eso también me ha estado pasando. Pero yo, plantear el asunto, siento que me puedo dar también oportunidades de tener algo, pero que esa persona me dé estabilidad. Porque hay personas, o sea, hay veces que es como que un día sí quieren y al día siguiente es como que, ¿me entiendes? Sí, Tienes que cambian estar- su Sí, decisión. Bueno, la decisión no, pues es que inestabilidad. opinión porque es inestable.
Ajá, no me gusta eso. Cada tropiezo que he tenido en mi vida, independientemente de relaciones, yo lo tomo como una forma de aprendizaje. Me he encargado de convertir lo malo en bueno, lo negativo en positivo. Porque si me enfoco, supongamos que ocurre una tragedia en mi vida y la recibo con mala actitud, algo trágico más mala actitud se convierte en una catástrofe. Obviamente también está bien sentirse mal de vez en cuando y reaccionar mal de vez en cuando porque tienes que desahogar cosas. Obvio. Pero después de eso, el siguiente paso es aprender y soltarlo. No quedarte solo con lo malo, ¿sabes? Obvio, o sea, uno tiene que ser tal cual es. Si sientes ahorita miedo, mostrarlo. Si sientes odio, no mostrarlo desaforadamente porque todos merecen el respeto, pero pues sí decir, oye, como que esto me está molestando. A veces eso es lo que me pasa. Puedo sonar como muy como celosa, pero no, o sea, no soy celosa, sino que si algo me disgusta, lo digo. Está chilo. No me gusta esto. Obviamente no así como que eso no puedes hacer, no, sino que digo lo que pienso. Pero se me hace que tú una relación tienes un chico de carácter. tú dices. Bueno, Si eres como dices, que como que toda penosa, tímida, jajaja, pero ya cuando agarras la confianza es como que, güey, ¡me conoces! voy a agarrar las riendas a este pedo y este vato que se aguante ahora me lo va a dar cuando pueda, güey. ¡No! En el buen sentido de la palabra, de que, güey. No, o sea, sí me gusta como que Ajá. decir lo que pienso. Cuando yo ya siento estabilidad. Poner sí, las reglas, así que sabes sí. que es esto y la madre y... Como dicen por ahí, en los puntos sobre las i. Pactos, hacer pactos a huevo. Y que sea un balance, o sea, no sé, no solo yo dar, ni él tampoco dar. Es como que un 50-50, digamos, ejemplo. Él cocina y yo como. Que ya nos vamos. Ajá. Allá. Oye, qué chido platicar contigo. Sí, muchas gracias. La verdad es que nadie se había tomado ese tiempo de conversar y de conocerme un poquito más. Pero es que están enfocados como que en... Sí, en vez de como que fluir. Chévere conversar contigo, Diego. Un gusto. El gusto es mío, ¿Cómo vas con Miguel? Súper bien, fíjate que... No sé, siento que a pesar de la situación que nos han puesto, por decirlo así, de cierta u otra forma, una situación incómoda para los tres. Y la verdad que siento que tanto él como yo, los sentimientos son mutuos. Y es como que cuando ves a esa persona es bien difícil detenerte a no hacer algo. Y entonces como que tratamos que enfrente de ella no estar así. Entonces lo quiere coger y... Darle un besito Pero todo el escúchame, día. no, se trata de... O sea, porque tú sientes que él lo quiere así, o porque... Yo te veo bien cogida. Pues, me parece que te gusta bastante. ¿Tú sientes el que mambo. ¿Tú sientes que él se frena cuando ella llega? O... Poquito. A veces como que está como bien cariñoso y por momentos como que... ¿No lo has hablado con él? No, porque siento que es lo correcto. O sea, inclusive yo trato de como que no estarlo tocando tanto ni estarlo abrazando, porque me parece que es... incómodo para ella y no quiero incomodar a nadie tampoco. Pero Entonces, ¿sabes? también tienes que pensar en ti. Sí, claro. Cuando venga Andreina, ¿será que las cosas van a cambiar? Pero yo le pregunté, o sea, ahorita que viene Andreina, ¿qué pensás? Y todo eso, y él me dijo como que no, o sea, yo soy seguro de las cosas. Yo hablé con ella, incluso en entrevistas les he dicho que con ella solo hay una amistad, yo la apoyo porque fue injusto que se fuera y todo lo demás. Entonces como que yo estaba segura, pero vos sabes que hablar es muy fácil, actuar es lo Diferente, difícil. ajá. Y más cuando tenés la persona enfrente. Vos lo puedes decir cuando ya se fue y todo, pero ya tenerla enfrente es muy diferente. Entonces, ese día que ella vino, no hicieron cuarto rojo, creo que fue el siguiente día, no recuerdo. Pues luego hicieron... No, fue el día siguiente, creo. Bueno, pues no sé qué día hicieron cuarto rojo y pues a ella le tocaba. Entonces, yo estaba hablando con él y le digo, va a llamar a Miguel. Y él, no creo. Si le va a llamar a él, le digo. Obviamente tienen cosas que hablar, tienen que verse y todo eso. Pues lo citó al cuarto rojo y todo, y pusieron en vivo ahí, nosotros estuvimos escuchando y la verdad que estaba como que, ¿qué vas a decir? Pero ¿Tenía miedo? Tenía mucho miedo y la verdad que le dijo, o sea, bueno, ella le dijo, ¿Qué tenía miedo tú? Sí, claro, porque no sabía que Claro, él claro. iba a decir. Y entonces ella le estaba diciendo como que... Yo me estuviera brindando. No, yo estaba así. Yo dije, ahorita se besan en mi cara y yo... Sí, yo me muero y yo quedé como que... ¿Yo cómo quedo? Me muero. Ajá, entonces en el cuarto rojo él le dijo de que, bueno, ella le dijo que cómo era posible que, no cómo era ¿Cómo lo había posible. olvidado tan rápido? Ajá, cómo lo había olvidado. No voy a usar las palabras que ella usó porque no las recuerdo, pero fue como más o menos que cómo lo olvidó Porque no tan lo esperó. rápido, ajá, porque no lo esperó y Miguel le dijo, pero es que yo no soy ni Diego
ni Alejandro. Tú me dijiste cuando te fuiste, conoce a las personas, y lo de nosotros ya había quedado como así, como amistad, y los dos nos dijimos que vamos a conocer a alguien más y todo Si eso. le dijo eso, sí, él tiene que seguir Pero avanzando. Pero ponte que no y le he seguido. Exacto, pero es que lo Yo le extraño... pregunté eso ahora. Ah, espérame, ya me vas a contar eso. Entonces, de ahí siguieron platicando y peleándose, que no, que aquí, que por eso yo no, o sea, me daba inseguridad, y él como que, ¿cuál inseguridad? Que no sé qué, bla, bla, bla. Y de una también le dijo, no, pero es que la verdad, le dice, yo no quiero nada contigo, le dijo, mejor tú conoce a alguien más y sé feliz. Responde, Miguel. Ahí soy. ¿Se puede preguntar de qué hablan? Sin ánimo de ofender y rayar No se puede. La imprudencia. ¿De qué hablan? Del programa, ¿qué tal estás? ¿Cómo te fue? No se puede ¿Estás responder esa linda? pregunta, la verdad. ¿No No, estás por mí, bien? no se puede. ¿Qué tal con Gris? Muy Renier ya vos. No, eso te pregunta ella, y vos le decís, muy bien, me recuerdo. ¿Nunca han hablado de Gris? Antes de que llegara el programa. Me preguntó. O sea, todo lo que hablamos con Andreina y contigo, entonces vale porque pues ustedes mantienen hablando. No es que nos mantengamos hablando. O sea, nosotros, lo que me preguntaste, por ejemplo, antes de que llegara el programa, ella me preguntó. Yo le dije, sí, estoy conociendo a la nueva. La verdad, no tengo por qué ocultar nada. Claro. Analízame, pregúntame. ¿Cómo tomaría Gris Yo eso? no Porque quiero se va a responder. enterar. Te voy a responder todo lo que te pueda responder porque está en mi poder responderlo. Se va a Entonces, enterar. al pedo. Si que no esté en mi poder, no te lo voy a poder responder. ¿Gris sabe que Ahí sigues está. hablando con Andreina? No me ha sabe preguntado. todavía. ¿Qué? No, pero si lo supiera, no creo No que te ha me responda preguntado tampoco. de sí. O sea que si no te pregunta, vos no le contás. ¿Crees que le afectaría Debería si decirle, dije, se oye, entera? esto. Debería. En teoría sí. ¿Y cómo te ves tan seguro tú que ya no se va a molestar? Porque él sabe cómo yo ¿Qué soy con pasa ella. si ponen este video en la casa de la mujer? Lo van a poner. Que es muy Pues que lo probable. pongan y cuando ellos tengan la oportunidad de hablar conmigo, que hable conmigo. Bueno, el que debe no la teme. Por eso. Muy bien, Miguel. O sea, tú, Nada debe, tú nada por las teme. sombras no dejas todo claro con Andreina, pero acá no. ¿Cómo así que ganó? Pues es que acá se ve. ¿O no como crees que súper debería estar en el confrontado. librito? Pero es que no es que No, sea aquí, confrontador. mira, ve, aquí los dos así, y lo pegas aquí. Se vería bien. Te va a dibujar a Shirley y Sí, a es ti. diferente. Bien, a Shirley y a ti. Ok. No me gustan lastimar a nadie, ni que sea por parte mía que haya este tipo de cosas. Te apoyo, te apoyé y te defiendo cuando veo necesario, pero necesito tranquilidad. Pero es difícil para mí con todo lo que pasa aquí todo el tiempo. No es que me esté yendo, Te estás yendo, Andrea. no es que me No esté estás yendo. para mí. Pero vos qué crees, Estás para Andrea. Ven, No, ven. O sea, llegó un punto en el que te volviste oscuro, weón. Y se metió con un tema muy importante para mí, que es mi hija. Y queremos ver esta nueva faceta en los hombres, donde nos presentarán un desfile de moda. ¡Mi vestido! De que igualmente nos vemos bellas. Yo soy Miguel, la momia del amor. Necesitas un murciélago en tu vida. Como la casa, sosténme, porque necesito... No sé si sea lo correcto, pero... Esta vale 50 centavos, la de acá son de 25. ¡Melissa! Voy. Como una porno venue, úsame como si No, fuera ya la pasó. última. ¿Vamos, Meli? No, Melissa, Es una Elizabeth, chicharra. Carla y Un animalito, qué mal tiene. Horrible, horrible. ¿Quién soy? ¿Quién? Empieza a quitarse la camisa. Renier. Y de repente. ¿Dónde? tiene? Renier, así es. Es que está aburrida estar todo el día. Estamos cuando viene Van y todo. Tengo frío. Voy a agarrar la chaqueta.
de Meli. Agarra la chaqueta de Meli. A casa de los chicos. Somos los 3 mosqueteros y Rasputín. Rasputín, no me acuerdo quién Ahora dónde le escuché enseñamos las eso. reglas de las visitas a la casa de las chicas con nosotros. Vamos a aprender. Tranquilo. ¿Cómo es? Suéltese. Relájate. Vamos pues. ¿Alguien quiere recado? No, todavía. Eso dejémoselos para la... Bueno, sí, ven. Está enchuladísimo. Adelante. Está enchuladísimo. Sí, claro. Están haciendo de cartas y todo ahora. Qué locura, ¿no? No Oigan. me haciendo cartas. Por arriba. Ah, dile a Andrés que venga acá. Debería ser por arriba. Dice Sebastián. Y que espero que cuando la vea, me lo dé tal cual y que lo haga bien. Si te sale el huevo, entonces él se pone... Mírate esto. Ven acá. ¿Por qué tú me dibujas así? Espera que faltan las... Ah, ya cagaste el dibujo. No, ahí está bonito. ¿Viste que la conozco? Escúchala, esa Shirley. Yo siempre veía en ella una chica real, una chica... Sí, auténtica. Que no le importa nada. Exacto, no es para nada lo que se ve, ¿me entiendes? Y me he dado cuenta estos días que he estado con ella que es súper amable, es dulce. O sea, más allá del físico. Más allá del físico. O sea, sentimentalmente hablando, en cuanto a emociones, es un 20. Y me siento bien cuando estoy con ella, ¿entiendes? Yo puedo estar sentado ahí en sus piernas ahí sin hablar ni una palabra, que me siento bien. Y ella entiende ese silencio. Y me lo dice igual, ¿me entiendes? A mí me gusta que tú te sientas bien. A mí no me importa estar hablando constantemente. A mí también me gusta el silencio. Me gusta sentirme bien, me gusta que tú te sientas bien. O sea, es bien empática. Sí, luego entonces nos estamos conociendo y es como que sí, quizás las cosas se dieron lo más rápido de lo que estaba Pero eso es anticipando. lo curioso. Eso es lo bonito también, ¿no? Que fue mutuo. A veces es la persona. Fue mutuo Y no el tiempo. Critican mucho el tiempo, loco, pero yo sentí que había una química cuando dio ese beso. Y he notado que las chicas ni me quieren prácticamente saludar de la manera que lo hacían antes. Es como que, no, que Melissa... ¿Qué tal? Pero, ¿me entiendes? Eso, quiero que ella tenga la confianza en mí para yo poder platicar con cualquier chica y que ella no se sienta... Va a con estar celos, medio ¿me difícil entiendes? eso, pero... Pero es que es algo que quiero ver, que quiero probar de ella, a ver qué tan lejos puede llegar. Claro. ¿Me Ya entiendes? quieres calibrar qué tanto. Porque tampoco puede ser tan exagerado, ¿tú me entiendes? El hecho de que yo esté platicando con una chica no significa Claro, que obviamente. sea para algo más. Por eso tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber confianza. Y yo quiero transmitirle eso a ella, ¿me entiendes? Ella no puede controlarme a mí, yo no puedo controlarla a ella, pero que no haya ese choque porque yo esté platicando con una chica, porque tú puedes darme mi espacio a mí, como mismo yo te voy a dar tu espacio a ti. Exactamente. Así tiene que ser, ¿no? Y este es el tiempo para poner como que esos ajustes, porque siento que el inicio de una relación a conocerse son los pilares que determinan una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, si tú pones las cosas también claras, oye, esto me gusta, esto no, esto hay que mejorarlo. A la larga vas a tener una relación muy buena y a largo plazo. Exacto, por eso yo pienso que platicando todos nuestros problemas y lo que le incomoda a cada uno, yo pienso que puede fluir todo mucho mejor. Y este es momento de ahorita que recién se están conociendo. Pero el poder del amor, el cuarto rojo me concedió. Y todo cambió para bien. Todo cambió para bien. Brother, esconde todo esto. Diego, carajo. Todo cambió para bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Bien? Bien, güey. ¿Qué tiro más lisa? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dijiste? ¡Wow! Tapen eso. Escóndelo rápido. Corre rápido. Dale, dale. Aquí me quedé. Descongélame, por favor. ¿Qué hago? Ya gané yo. Descongélame. He ganado. Sabíamos bien.
cuidando a nuestro patrón. Gracias. Él es el Golden Boy. ¿El qué? Golden Boy. ¿Es en serio, Alejandro? ¡No los protejas! Alejandro, lo esperaba de todos, pero menos de ti. No, tranquilo, jefe, tranquilo. Me dieron instrucciones. ¿Estás bien? Sí. ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, Andrés. Lo que era de ellos. Hola, Sebas. ¿Cómo está? Papacito. No entiendo el chiste. Ay, Dios. Cuando te acercas en la casa negra se le hace más grande. Imagínate, Chile. Acércate tú, ¿crees? Esos ojos en tu... Mira a Shirley, no a Tiene mí. ojos de diabólicos. ¿Vi? Porque sí, un poco ¿Por qué miedo. tú dices eso? Porque son bien claros. No, ya. No, pero mira, ahí son normales. Acércatele tú. Dicen que cuando uno cuando Ya hay alguien que le gusta. Ay, te Ven, conozco te juro que no te. Mira, lo voy a contagiar, no le puedo dar un beso. ¿Y quién me está diciendo? Yo no estoy diciendo un beso. Enfermo. Cuando, no, escúchame, dice que las pupilas. Enférmame. No, dice que las pupilas se dilatan cuando alguien que te gusta se te acerca. Por eso te dice que tú te le acerques, no yo. No, o sea, Mira, no darle un beso, Le solo gusta mirarlo. tu flaca. Le gusta tu flaca. ¿A quién? A él. No, a ella se le están haciendo. Yo siento que de verdad, o sea, se deben una conversación como adultos, parce, o sea, no pasa nada, pero hay una realidad. Ya, es que ¿Quién ya es no. usted para determinar eso? Si no Exacto. quiere hablar. Entonces, ¿quién te dice a ti que tienes derecho de venir acá a hacer No, eso? Espérate. No, Se vamos está- a sin calmarnos, ánimos. vamos a calmarnos. De ofender ni radiar en la imprudencia. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste ya? No, Yo Gris creo es que me súper voy a enojar. relajada. El primer A mí me enojo. gusta la actitud de Gris porque ¿por Gris qué es me voy a relajadita. enojar? Gris Yo es por qué me voy a relajadita. enojar. El primer enojo marital. ¿Por qué me voy a enojar yo? Yo ya ¿Ah, no? hablé con Miguel, ya tengo las cosas súper claras. Ah, Creo bueno. que vi el cuarto rojo de ellos, ya hablaron, o sea, no sé por qué están metiendo tantas cosas. Siento No, que es les que- incomodan más a ella que a mí. Y yo me incomodo de incomodar a una persona. Créeme que yo no estoy aquí para lastimar a nadie. No era mi intención que pasara estas cosas porque no me gustan lastimar a nadie, ni que sea por parte mía que haya este tipo de cosas. Ay, pero abrí los ojos, que no te los vi. Él le hacía Es que así. tiene que ser para la luz. ¿Qué pasa? Siento un ambiente raro. No, es que yo acá. por el lado, o sea, que no sé por qué. sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? No pasó nada, todo chilling, todo súper normal, todo No sé por qué no les tranquilo. creo. ¿Qué cosa? Tranquilo. ¿Sí? No me voy a perder. No me voy a perder. Los chicos del barrio, ¿viste? Una santa. Los chicos del barrio. Nosotros somos los chicos del barrio. Ya, pero Chile, Están de moda los rosados. cuenten las cartas claras. Vengan acá, vamos acá, que el vientecito sí recorre por aquí. Haz una pregunta, Alejandro. Sí, Alejandro, ya no. ¿Qué te quedó claro, Mare? Lo que Sebas dijo. que Esto hay que no, soltar, es tu amigo, yo no rellena. que hay que soltar y que hay que Se está soltando entonces. Renacer. renacer. No, y obvio que el renacer tiene que radicar en el tema de hacer las cosas bien, de limar asperezas no solo con uno mismo, sino también con todo tu ambiente, tu entorno y Con todo mi convivencia. ambiente yo he limado asperezas. Andrea, ¿cómo te sientes? Me siento, Chicos, hagan silencio. Chicos, estamos hablando aquí. ¿Ah? me siento bien, obviamente un poco ¿Cómo te normal, sientes, papá? un poco incómoda, pero estoy bien. Todo bien, un poco incómoda. Yo tengo que decir que a favor de Andrea, Es que no tengo la culpa. en o sea, un comienzo, todo es, surgió o sea, aquí. este La parcero, culpa es de Andrés, la este verdad. parcero fue su primera Yo no he fijación. dicho que nadie tenga la culpa. No, es que aquí no hay culpables. Aparentemente la culpa siempre es mía. No, no, Nadie tiene- aquí es no de hay Andrés, culpables, ¿sabes? no hay culpables. ¿Sabes? Ojo, sin ánimos de ofender No, ni no te rayar vayas, la no te vayas. imprudencia. No Se te va. vayas. Se Vení, hacia. vení, que No no te terminamos hacia. todavía. ¿Sabes qué es Mare, necesario? Mare, recuerda ¿Sabes qué es necesario? Cuando yo La quiero frase. que termine Que le hagas cumpleaños y yo decir, el... Yo creo que sí. Sí, yo creo que vamos. lo necesito. Venga, Mare, venga. Queridos hermanos, Suave. queridos Te van a hermanos, hacer por favor, todos vamos Ay, a no, reunirnos qué aquí pereza. alrededor de Mare No, me recuerdo. para que ella entienda el poder, el verdadero poder de la soltería. Ella me quedo viendo así. en algún momento se sentía aprisionada en una relación extraña, una relación empalagosilla, una relación que todo el mundo conflictiva. Llénate de detalles, Es increíble. En esa relación el niño salió con los ojos azules. Llénate de detalles, de drama, de discusión, Ok, Mari. de cosas Escúchame. ocultas. Cuando más yo toqué allá. tu frente, qué pereza con el mismo tema. duérmela ya. Vas a quedarte dormida completamente. El hombro ya me duele. No te tocaba. Cuando te toque vas a quedar dormida. No te ato- No te tocaba. ¡La madre! Exacto.
Ahí podemos ver el cuerpo inerte de una mujer próximamente Ahora soltera. rapémosle la cabeza. Ahora, Mare, cuando tú despiertes, vas a despertar completamente liberada. No vas a pensar en tu hijo de ojos azules. Vas a despertar segura. Ni con acento colombiano. No. Completamente decidida por tu vida. En este nuevo año que comienza para ti, va a haber renovación. Ese hijo alto. Va a haber luz. De ojos claros y acento colombiano no va a existir más. Mare, quedas completamente liberada. Puedes despertar. No Puedes ha hecho despertar. efecto. Necesita mucho más que eso. Puedes despertar. Para liberar efecto. Parece todo está muy bien aquí, no se preocupe. Lo lograste. Lo logré. Reverendo. Las chicas no te extrañan. ¿Por qué? No sé. Por ahí se ha oído que Melissa está diferente. Melissa anda diferente. ¿Por qué diferente? No sé. ¿En qué sentido? Te noto más relajada. Ah, obvio, estoy relajada. Es como que estuvieras mostrando por fuera esa adolescente que siempre has llevado por dentro y que no la había soltado y que lo estás soltando ahora. Adiviné tu pensamiento. No sé en qué sentido me están viendo diferente. No sé, es que desde el principio siempre portabas como que un porte de... Ah, pero siempre porque yo sabía dónde iba a llegar, ¿sí me entiendes? Y entonces ahora te veo como que... No sé. Pero es porque ya nos vamos conociendo más y ya cada una sabe quién es quién. Lo que pasa es que, mira, yo digo que es como un mecanismo de defensa. ¿Sí me entiendes? Porque tú llegas a una comunidad, por decirlo así, donde tú eres nuevo, no sabes con quién te vas a encontrar, pero tú tienes que delimitar tu espacio y dejar claro quién eres. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué pasó conmigo? Que a mí nunca me frenó esa personalidad que tú impusiste el primer día. Esa actitud de mujer fuerte, seria. Es que eso también es un filtro. Y cuando yo choqué con esa persona, esa primera vez que chocamos, porque chocamos y después, sí, o sea, después me puse a analizarlo y fue una metida de pata de mi parte, ¿no? Porque es como que recién te estoy conociendo y vengo y te digo y te voy con la camisa abierta y dije, wow, todo por eso necesitaba pedirte esas disculpas y todo. Y dije, déjame bajarle 2 rayas a la manera en la que me acerco a esta chica. Entonces siempre iba a la casa de la chica, te saludaba normal, pero siempre me llamaste la atención, pero nunca pensé que ibas a llamarme la atención de esta manera que lo estás haciendo ahora. Porque yo te llamé al cuarto rojo a ti. Me interesaste cuando viniste aquí la primera vez. Te llamé al cuarto rojo, tuvimos una cita, se sintió como un poquito rara porque estábamos conociéndonos, pero... Es lo normal. Y entonces el próximo día es el choque que tenemos. Y después normal, siempre voy a casa de las chicas, te saludo y todo, y nunca había tenido la oportunidad de como tener una plática bien contigo. Y cada vez que hablo contigo siempre me siento bien. Me siento que conozco más de ti. Siento que conozco más de esa Melissa Kate que todo el mundo piensa que es la brava, la mala. Me gusta cómo eres por fuera, por dentro. Con Miguel está todo mucho más tranquilo, o sea, estamos conversando, esto, lo otro, con todo el mundo estoy bien. Jorge, con él en teoría debería haber estado todo bien porque hablé con él y me volvió a achacar por una tontera que ya pasó. Entonces, si me van a seguir achacando por un error, háganlo. Pero yo ya no estoy dispuesta a que me falten el respeto. Eso es lo que fue. Si te pareció impulsivo, ok. Es que las cosas no se solucionan así. Yo sé que no se solucionan así, pero tampoco se solucionan trayendo colación temas viejos y lanzándole miércoles a alguien todo el tiempo. Cuando ya habló contigo y ya te pidió disculpas y ya te dijo que ya estuvo. Mira, Mara, yo estoy cansado porque absolutamente todo lo que vi ya es como que te apoyo, te apoyé y te defiendo cuando veo necesario, pero necesito tranquilidad.
Necesito Tenla. paz y quiero relajarme y quiero... No entiendo por qué no deberías relajarte. Yo estoy súper relajada. Estos días he estado súper relajada. Ya. He estado súper tranquila. El tema es de que demostrar que estás relajada, mostrarlo con hechos, vieja. He estado súper tranquila. Solo hoy día fue... O sea, ¿qué esperas? Yo esperaba un programa tranquilo y... ¿Es un y te programa veo a ti. tranquilo? Sí, ok. Pero no esperes que con... No invalides mis sentimientos y estoy teniendo Y bastantes está sentimientos bien, en ¿y este quién invalida momento. tus sentimientos? Yo también tengo sentimientos. Ok, también los tienes y los entiendo. Y por eso te digo, si estás cansado, está bien. Es mucho ten tu drama espacio. para mi vida, ¿sabes? Soy una persona de paz. Yo también soy una persona de paz. Ya, bueno, escucha la pregunta. ¿Qué es cierto que tú sigues comprometida? Fue con alguien que empezamos a andar con él que, no sé, un mes y a los 4 meses me propuso matrimonio. Está loco. No sé. Un mes y 4 días. 4 meses. Ah. Me propuso Bueno, matrimonio. nadie sabe la intensidad, ¿no? Ajá. Cada quien tiene su ritmo, pues. Entonces, de ahí obviamente estaba comprometida. Y de ahí, o sea, decir por qué, Venga el para qué, poder del pero amor. hubo no, o sea, Porque, fueron o sea, problemas. literal me escriben el detallado Pero cómo hubo fue. petición ante tu Entonces yo digo, familia y todo, que el vato fue, quiero la mano de su hija. Sí, lo que pasa es de que se casó mi hermana hace poco. Entonces... tiró el ramo y le cayó al man y ya. No, me lo dio el ramo. Simplemente relájate y sé la persona increíble que decís que sos. Porque decís que absolutamente para todos no sos esa persona increíble. Y yo sé que no tenés que demostrarle nada a ellos, pero hacerlo por vos. Así como Por decís... mí, lo que mejor puedo hacer es irme. Es tu decisión. Sí, es mi decisión. Es tu decisión. Porque lamentablemente yo no veo en ti. O sea, ahora me estás diciendo que para que esto continúe tengo que demostrarte algo. Te podría mostrar muchas cosas. Vieja, Pero es difícil para mí con todo lo que pasa aquí todo el tiempo. vieja, te puedo hacer una lista entera de las cosas que me llevó a tener este pensamiento, esta posición y esta actitud con vos. Muchas cosas. Muchas cosas. Y traté de decírtelas muchas veces. De mala manera. No, no de mala manera. Sí, a veces me hablas de mala manera. ¿Cuándo te hablo de mala manera? ¿Te estoy hablando ahorita de mala manera? Te estoy hablando serio, que es diferente. Muchas veces te he dicho, deja de ser testaruda. Muchas veces. Te he Estoy explicado siendo lo que tenés que testaruda hacer, ahorita. te expliqué y te dije qué podías hacer para que todo testaruda esté... ahorita. ¿Qué? Estoy testaruda ahorita. No, ahorita estás victimizándote, la ¿Qué verdad. victimizándome? Solamente me siento mal. O sea, ya ni siquiera quiero hacer nada porque obviamente ya le dije a alguien víctima de esto, entonces yo no quiero ser, yo no soy ninguna víctima. Solo que pensé que lo que teníamos o Y lo que está- pasaba sí, entre lo que nosotros teníamos está súper. era Está súper. Está... sincero, era real o de alguna manera y que ibas a entender que todo lo que me está pasando es producto de muchas cosas. Mira, yo no voy a y mencionar. que ya se iba a ir. Yo no voy a mencionar los Y que problemas. ya se iba a ir y que No, ibas a darte escúchame. el tiempo de, no que sé, pero si quieres darte el tiempo de conocer a esa persona está bien, yo no estoy en ese punto, yo no estoy en ese momento y me duele. Lo siento. Lo siento. Lo siento, pero... Si quieres en otro momento lo conversamos, pero... Son muchas cosas que... Yo me quedé en este programa por ti. Traigan a colación a una persona que ya no está. Oye. Sí, es como ¿Cómo estás, imprudente. Te la puedo contestar por aquí, pero... ¿Y tu familia? Está bien. Vamos a ver. Tranquilo. ¿Has hablado ya con ellos? Sí, pero no quiero hablar de eso acá. No, tranquilo. ¿Por qué te sientes atraído a ahora? El jugo porque no había ya agua. Fui yo y me Bueno, volví ¿cuál fue la loco pregunta? acá. Que estabas tú en el hospital. ¿Dónde me te volví vas a loco. un fin de semana? ¿Te vas a un fin de semana? Ya vi que vos para todo, ya vi que para... Puedes perdonar y está bien y te atreves y eres valiente. Pero en el momento en el que ya te estás sintiendo afectado, perdonas y Pero das te un, alejas. das un paso al Claro, porque Te está- perdono, pero... Está apelando por tu bienestar, punto. O sea, Exacto, ahí es donde debe te primar esa limpias por dentro, situación. pero ya, o sea, me quiero mantener limpio. Si me quedo ahí, o sea, voy a seguir ensuciándome. Es difícil. Es que bajo cualquier contexto, ya sea un programa, ya sea la vida real,
O sea, es como que podés llevar las cosas de la manera más diplomática posible. Y le recalqué y le dije, me dice, todos estos días he estado portándome bien para demostrarte que soy una muy buena persona. ¿Qué pasó el otro día? Cuando estábamos llegando en son de paz, tranquilo a dormir. Socio, fue tú no heavy. sabes, tú no sabes. Es que fue... No, y ¿Así eso fue lo que estaban hablando el otro día de Jorge. Sí. O Todas sea, saben. fue heavy, pues, papi. O sea, lo que ella hizo. Y después todavía... Ella nos contó, sí. O sea, Fue fue heavy. muy fuerte. Fue muy fuerte porque pues... Mañana. ¿Cómo? Sí, quiero decirle algo. ¿Voy para allá? Sí. ¿Te llama la atención alguien de No, la casa de todavía. las chicas? Tenías que decir Aparte de ti, aparte de ti. Ajá, tú tenías que decir. Sí, no te preocupes. no te preocupes de ti. O sea, ahí no. Sí. Independientemente de ti. Solo dijo sí. Estamos combinando Hay que hacer indirectamente. ¿Cuál es la pregunta? Más ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Si me atrae alguien de la casa de las chicas. ¿Quién? Claro, tiene que formular bien, pues ella no pregunta. Obvio. Ah, sí. Cuidado. Cuidado. Sí, Mejor que me pero... frene. No. ¿No? Ni porque yo debería frenarte a ti. Estás provocando. Yo no te voy a frenar a ti, chiquita. Ay, yo. Tal vez y conocer la peor parte de mí hace que de alguna manera... Y entiendo y tengo empatía con Me vos y pongo en los comprendo toda tuyos. la situación y comprendo que no fue Me para pongo vos. en los tuyos. No, es que no, como vos decís, de que no fue fácil. Yo sé que no fue fácil para vos desde el primer día estar acá. ¿Sí? Y los momentos increíbles y todo, está súper bello, perfecto. Incluso hasta cuando se ve, cuando lo veo en mi teléfono y todo, es todo bello. ¿Me entendés? Y comprendo de que las relaciones pasan altas y bajas y que Sí, hay pensé conflictos que te y ibas todo. a quedar por eso. Y sí, está súper. No es que me esté yendo. Te estás yendo, Andrés. No es que me No esté estás yendo. para mí. Pero vos qué Estás crees, para Andrea. a ver, vos qué crees que una persona que te dice me voy, una persona que dice me quiero ir, que una persona que a cada rato se está yendo y que esto y que lo otro, qué te he sin dicho? preguntarte y sin decirte y sin pensar en los sentidos. Cuando vos te saliste por esa puerta y dijiste me voy, no había nada de Andrea, no estaba en el radar Andrea. Dijiste me voy, me cansé de esto, te fuiste, me preguntaste algo. ¿Y Te cómo te metiste, pregun- no, cómo te preguntaba en ese no, momento? te Estaba metiste, pasando lo de Jorge. pero antes de reventar así se me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a reventar así contra Jorge porque no aguanto más y me voy a ir. Y me preguntás, a ver. ¿Qué te decía? ¿Qué, Andrés? No, Hola, vieja, vos también sos egoísta. Pero espérate. No, vieja, no. Espérate. No, ¿por qué Ven. no? No. Ven. Ya me voy, ya sonó la alarma. Ah, pero ayer te quedaste Ah, más ya, tiempo. sí. Siempre me voy en la primera alarma. Tranqui, deja que el tiempo pase y la cosa va a mejorar. Dale aire, dale el tiempo que necesites para pensar y ordenar sus cosas. No quiero tener que afrontar estos temas de nuevo en La Habana en ningún lado. Quiero irme a mi vida normal. Yo le dije seguí. que si yo salía de aquí yo me iba a ir a Bolivia. Alejandro, no entiendo qué parte de eso no ha entendido. No entiendo cómo no aprecia eso. No, yo odio llorar, miércoles. Me llaman, pero seguí. No voy a Va a valer seguir. la pena, Mare. Nos vemos después. Si no te digo, tú no me vas a dejar arriba. Están tapaditos. Dale. La verdad que lo dije. No, ahí estaba en la cámara. La regaste. O sea, no vimos que la cámara estaba ahí.
Intenté esconderme. Pero sí, no sé, no tengo nada que decir. En 11 y más. Dejé mis gafas en la casa de los hombres. Ay, puras excusas para volver. Que te la guarde Austin, Austin, baby. Ay, ¿Hubo ¿y vos vecino? cómo te fue con Austin? ¿Platicaste con él? Sí, hablamos. Chévere. Nos mandamos a hablar de proteína lejos. Al Solo menos hablaron de gimnasio. proteína. Exacto, al menos hablar. Uy, nosotros aquí fue. Ay, horrible. Yo me lo tomé de la mejor manera, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes con quién? Con Miguel. Todo era tenso porque era Andreina, Gris y ¿Quién vino, Miguel, Miguel? ¿No vino Mare, Andrés y yo y Alejandro. O sea, ¿cómo van a hacer eso? ¿No vino Miguel? Divertido. Sí. Yo, Ah, sí, vino Miguel. o sea, Miguel sí, Andrés en una sí. posición incómoda. Miguel Andrés que ¿Cómo los manejan? Tratando de conversar y hacerle entender a Mare mi punto de vista, pero no se puede. ¿Tuvo heavy? Sí, porque fue como que es complicado. Me sentí estresado, güey. Es que no lo entiende, papi, no lo entiende. Ella cree que solo ella la ha pasado mal, ¿me entendés? Güey, aquí un chingo de gente la ha pasado mal, güey. Sí, viejo. Sí, güey. Y es que ella ya, digamos que hay una balanza, pero ella dice que lo de ella pesa mucho más y lo comprendo. Pero no quita la incomodidad de mí y todo. ¿Cómo van? De rojo pasión. Vanessa. ¿Todo bien? ¿Será bien para no preocuparte, querida? Espero que sea así, por favor. Mentiras, todo va súper bien, todo va fluyendo muy bien. Todo va bien para Todo va ti. bien. En algún momento tú me platicaste que pues, cuando su relación estaba bien, yo entré a su relación para darle un poco de picante a ella misma. ¿Me hago entender? Sí, te entiendo. A pesar de que ahorita están separados, no pasa lo mismo con Andrea, No, señor. no es otra de sus No, señor. cosas que platican y eso. No, señor. No. Completamente no. Porque yo la verdad, o sea, yo estoy viendo No, sí lo un comprendo. color diferente del Andrés, lúgubre un poco, que se vio como estas 2 últimas semanas, weón, porque Es porque que era vi mucho. un Andrés muy diferente. Es que era mucho, socio. Es que era mucho. Literalmente tenía que verla siempre mal. Tenía que ver que siempre se discutía con alguien. De un momento a otro es como que ya tenía un problema con todas las chicas de la casa. De un problema ya tenía un problema con todos los chicos acá de la casa. ¿Me entendés? Y no es que nadie la quiera, ¿me entendés? Porque es una buena persona. Sino que tiene sus impulsos y no los controla. Y al no controlarlos, lastima a otras personas. ¿Me entendés? Y yo como estaba ahí tratando de defender, tratando de ver soluciones y todo, no me di cuenta que también dejé de divertirme. No sé si sea ahora, no sé si sea después, pero en el momento en el que la historia termine, para ella sería maravilloso que salga con la frente en alto y decir, parce, dejé las cosas claras con X o Y. Dejé las cosas claras con X. Más allá de la arrogancia, huevón, que uno puede decir, a mí no me importa, yo no necesito de eso, yo no necesito de vos, me da igual. Pero me parece que por la salud emocional de uno mismo, no hay nada como uno ser noble y decir, ay, todo bien. Sobre todo por la salud emocional. Todo lo que ha hecho Jorge siento que ha sido por dirección. Entonces, ¿conoces realmente a Jorge o al Jorge dirigido por Donday? En realidad, no sé si está dirigido por Donday, pero hasta lo que he conocido de él, hasta hoy te puedo hablar por mí. No me disgusta, tiene ciertas actitudes que, bueno, son como que de un chibolo y se lo he dicho a él. Pero en ciertas cosas sí es maduro, muy maduro a la hora de hablar, ciertas preguntas que yo le he preguntado, los actos. El día de ayer estuve mal y él estuve muy pendiente de mí. O sea, hay cosas que te van llenando y por eso me he tomado tanto tiempo. Entonces, en realidad Renier nunca estuvo en contienda, por decirlo así, porque obviamente sí, me dio detalles y todo, pero no era como que yo estaba muy interesada en él. O sea, lo estaba recién conociendo, al igual que Jorge. Pero si ya tomé una decisión, tengo motivos suficientes para estar con Jorge. Las palabras que se le acredita a esa forma Acción. de ser. O sea, uno que va a poner a inventar, a ponerle adornos a lo que no se puede, es lo que es. Siento Es lo que ella que se es, güey. está esforzando de cierta forma, pero sí. Es que si ella fuera normal, forma, si ella a fuera, su forma. o sea, no normal, natural,
Si ella fuera natural y fuera una persona, como ella dice, que es increíble, que yo sé que es una persona increíble porque he descubierto muchas cosas de ella. Y si ella es tiempo completo así, entonces no se estuviera esforzando. Únicamente ahora tiene que hacerlo porque no es así. O sea, la forma de ser que ella tiene ahora o que tuvo en los capítulos anteriores vuelve inestable. O sea, es inestable y vuelve insostenible lo tuyo con ella. Entonces, únicamente ella, mediante el esfuerzo, tiene que calmar hasta que le paren de tirar piedras. Yo siento que te después va a poder descoloca ser. a ti del hombre que has construido. O sea, conociéndote poco, Andrés. Te descoloca del hombre que has construido hasta hoy en día. Es que yo soy una persona conciliadora siempre, viejo. Sí, huevón, pero, o sea, llegó un punto en el que te volviste oscuro. Sebastián no le dice ni chance. Sí, Sebastián en realidad no es que no me guste, pero creo que ya nuestra oportunidad se dio en un momento, las cosas no se dieron bien. Ese día la pasé muy bien en el cuarto rojo, pero sé que ayer también ha estado de picaflor, que por aquí por allá. Y la ¿Picaflor verdad, cómo? O sea, que he estado ahí conversando con otras chicas. Y él es así. ¿Ustedes sienten que andaba de picaflor? O sea, quiero saber de picaflor ¿Cuándo? porque ¿Desde cuándo? él estaba platicando. Ayer, con Carla. Bueno, o sea, tú estabas entre dos personas también conociendo a muchas personas y por lo menos el día de ayer o los capítulos que no estuviste, yo lo vi platicando con todas bastante normal. nada. No, y también Echando te buena mencionó. alegría, platicando, preguntó por ti, te extrañó, contó incluso que se Sí, sentía mal. hablamos por interno con él, me se llamó. contó porque se sentía un poco culpable por lo que te había pasado y todo. Y pues respetando tu espacio, pero no sé tampoco quién te pasa información porque es necesario también saber Sí, no, él que se ha portado bien. de momento critican con esta palabra de picaflor que le pone un estigma a una No, 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 yo persona no lo estoy que criticando. luego, uy, ¿cómo se salvan eso? No lo estoy criticando, ni lo estoy estigmatizando, ni nada. Simplemente que cuando las cosas no van, no van. Y yo creo que nadie me puede obligar a estar con alguien que yo no quiero. Ah, Si no, yo eso también. Siento que Jorge Si no va, no va. es, Jorge será, y si me equivoco, pues me equivoco. Y de curioso, Andrea, totalmente otro carácter, ¿verdad? Es que, la tipa tiene una energía distinta, es divertida, es tan, ¿me entendés? Es graciosa por naturaleza. ¿Y qué dice ella sobre Mar? Lo que uno busca en Ella una está bien. persona es alguien que lo impulse, güey. Que Sí. te saque de esos estados, pero que trate de buscar las palabras indicadas y más que todo que tú estés dispuesto a escuchar y eso. Y esa niña es muy así, güey. Sí, ella te Andrea es muy escucha. así. Y ella también te pone las cosas claras y te dice lo que le molesta directamente. Y lo toma de una manera positiva. No reacciona. Wow, tuvieron ese tipo de conversaciones. Voy a ver cómo me va con él, lo voy a conocer mucho más, de distinta manera, y si las cosas funcionan, bien, y si no, bueno, habré perdido a Sebastián. Pero ya está, ya me tiré a la piscina, me voy a arriesgar, lo voy a hacer, le guste a quien le guste y a los que no, pues qué pena. Bien, no, pero está muy bien, yo estoy Y contenta así por está. ti. Ah, Yo estoy contenta por ti. Hemos vivido estos Viva años ese feos fuego. de Chelsea. Señor. Él te Se quiere, acabaron. te odio. Y tengo Quiero del otra pregunta para ti. O sea, hablabas de Renier hace un ratito, pero decías que no podías ser amiga de Renier. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? O sea, tú eres una mujer firme, pero me sorprendió igual. Y que tenías Además, unos porque, motivos. Vanessa, a mí me gusta la gente real. Y me refiero a real a que él no puede decir como que, ay, Shirley me choteó en la piscina, me quedé sin contenido, ¿ahora qué hago? O sea, ¿de qué hablamos? De que me utilizó. Y se metió con un tema muy importante para mí, que es mi hija. Entonces, yo no puedo ser amigo de una persona tan falsa como ella. Shirley llegó decidida. Puede ser que el suero que le dieron en el hospital le ayudó a decidirse por Jorge, obviamente, cosa que me conviene a mí, porque a mí todo me conviene. Todo lo que pase aquí me conviene a mí, sea positivo o negativo, ¿cierto? Esperemos a ver qué pasa y cómo le va yendo con su nueva decisión. Yo realmente le deseo lo mejor y que sea muy feliz. Hablando de esta situación, vamos a hacer una conexión a casa de los chicos, por favor. Las palabras suficientes. Felicidades, Jorge. Ya nos enteramos que va por ti.
al 100%. Jorge está... se murió. Que van por buen camino, así que... Mírale la cara a Sebastián, ese sujeto, perdón, por favor. pero así tuvimos que romper la Queremos noticia. verle la cara. La cara de... No, la de Déjame ver la murcielaguito cara después, la de Sebastián. ¿Cómo es? No, del murciélago blanco. Ahí está. Míralo cómo está de feliz. ¿Por qué tan alegre? Ya no estás deprimido como días anteriores. El truco era la barba. La barba. ¿Viste? La barba. Todo pasó porque me hiciste caso, palma. Ya sabes tú. Él me abrazó y me dijo, gracias por salirte, Renier, gracias Don por Dai, salirte. lo dirigiste muy bien, Don Dai. Don Dai, lo llevaste por el camino, pero es tiempo que sueltes el bracito al niño y ver cómo Sí, reacciona. sí, ya le dije que no, ya, que se Ya, vaya ya, solo. ya, que la Catita y todos la Que estaban haga su diciendo que familia. escribir. Que haga su Sebastián, familia. ¿tú bien? ¿Todo bien? Por Sí, eso, todo bien. ¿verdad? Aquí el único que se enteró, parece recién la noticia, es mi pana Sebastián. Queremos cambiar el ambiente un poco a lo mejor, que yo sé que a ustedes de momento les gustan las dinámicas para levantar el ánimo, para divertirnos, porque también dentro de la Casa del Poder del Amor, de eso se trata. Así que chicos, ¿están listos a lo mejor para cambiar el aire, el ánimo y divertirnos un Estamos ready, ratito? estamos ready. ¿Están ready, chicos? Estamos activos. Chicos, quiero empezar diciendo que la moda, Quiero de la confesar. manera que de momento nos presentamos a la gente, dice mucho de cada persona. Ya llevamos aquí más de un mes, así que es importante que las preguntas empiecen a cambiar, que la manera en que se conozcan pueda llegar a ser un poquito más ¿Cuál allá es tu de lo talla, que ya Sofía? llevan conociendo un mes. Y es por eso que hoy voy a regresar a mis raíces de moda. Y queremos ver esta nueva faceta en los hombres, donde nos presentarán un desfile de moda creativo, lo que ellos quieran presentar, un show cómico musical, no mentira, no, pero un desfile donde ellos aquí se van a parar, van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas y ellos van a explicar por qué de ese look, y ustedes los van a calificar. ¿Les parece bien? Es como otro talento, pero en rojo. Hussein, por favor, tráeme las tablas para estas niñas puedan poner su puntuación. Yo les hablaré cuando estén listos ya para bajar por las escaleras y empezar este desfile. Chicas, agarren su pizarra, por favor. ¿De qué vienes vestido? Yo estoy Bieber, güey, pero... Piensen bien preguntas. Con voz de Michael Jackson. Muy bien. Mi peinado de... Ya sabes con lo que voy, Elizabeth. Sebastián, ¿ya tienes palabras para decirnos? Recuerde que las preguntas las hago yo. ¿Qué? No se escuchó nada. ¿Te sientes triste, Sebastián? Me siento como un nadado. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que se siente como un imbécil. Lo peor es de que toda esta situación me decepciona más. Se siente como Mare, que le tuvieron que decir. Bueno, y el siguiente participante, el primer participante nos llega desde Paraguay para el mundo. Él es Alejandro. Música, por favor. ¡Ay, Dios mío! Hola, Alejandro, bienvenidos. ¿A dónde vas con ese look que quieres interpretar? No, yo quiero interpretar que soy el fantasma que se lleva a los fantasmas de todas. Entonces, de esa forma, todas se limpian, ¿no? Y todas tienen una mejor experiencia dentro de la Casa del Amor. Entonces vienes a limpiar fantasmas. Claro. Eso es tu super fuerza. Correcto. Y quieres que haya buen ambiente y quieres que sus corazones, ¿qué? Tal cual, que todas se puedan abrir para encontrar a su bello príncipe. O quizás no un bello príncipe, pero quizás pueda ser un bello soldado romano. ¡Oh! ¡Espérate! ¡Soldado romano! Que luche por sus bellas damiselas. ¡Ay! O sea, un fantasma que puede ser soldado. Es un Transformer, señores. ¿Vieron? Señores, ante ustedes, Alejandro de Paraguay. Y ahora sí vienen
el momento determinante para Alejandro, la calificación de nuestras participantes. Por favor, del 1 al 10, su calificación. Poder del amor esté pendiente. Cuando les diga una por una, lo van poniendo, manténgalo arriba, por favor, para que el poder del amor pueda. Muy bien, ahora sí es momento de dar las votaciones para Alejandro Magno de Paraguay. Chicas, vamos con calma para que el poder del amor pueda tomar, recuerden, el número y poder llevar el puntaje como debe de ser. Comenzamos con Melissa Gay. Melissa Gay da 10. Andreina, 10 con dibujito. Da muy buenos consejos. Muy bien. Eso sí. No lo Vamos, bajes, no lo bajes. déjalo arriba, arriba. Carla, 10. Vas muy bien, Alejandro. Aquí la cago. Andrea, cuéntamelo. 9. Con un dibujo que... Ah, no, espérate. Ah, ok, un 9. Muy bien. Gris. 9 con Nueve. otro dibujo, Mira acá, como un 10. A la H y la P. Eli, déjalo arriba. 9. Muy bien, dulce. con frase, bien. So sweet, Alejandro. Mare, 10. Eso. Gracias, Fantasma. Y para finalizar esta puntuación, Shirley. Shirley. Pero sí, corazoncito. 9. Muy bien, por favor. Ah, este es para mí, Sí. Chicas, Sí. Alejandro, te invito a pasar a la sala de los participantes varones, que es el lado de allá, porque tienes que dejar. Qué nervios. Tu calificación es de 76 puntos. Un fuerte aplauso. Gritando. No se me ven La sábana del hotel ha pedido Algunos terapia. sacrificios hay que hacer. Ha tenido unos sacrificios. Hoy le va a dar frío. Así cuando duerma en el invierno, por lo menos tiene para ver. Literal. ¡Mi vestido! De que igualmente nos vemos bellas. Yo soy Miguel, la momia del amor. Necesitas un murciélago en tu vida. Como la casa, sosténme, porque necesito... No sé si sea lo correcto, pero... Esta valen 50 centavos, la de acá son de 25. Muy bien, ahora sí, con ustedes, Andrés. ¿Qué pasa? Andrés, bienvenido a este show de moda. ¿A dónde vas con ese look? ¿O dónde vienes con ese look? Muchas gracias. Este look, este personaje, esta presentación que tuve es en honor a los after, al después de la discoteca, que es muy frecuente esto y que se nos frega el taco y uno queda así. ¿Has tenido experiencias en after? Sí, bastante. Es ya prácticamente es una moda, es una frecuencia de que es una moda de que esto después de las fiestas quede ¿Por así. qué, ¿por qué este personaje quieres interpretar? ¿Qué quieres decirnos? De que igualmente nos vemos bellas. Como sea. ¿Estás acostumbrada a estar así, los after, terminarlos así? Sí, es que si uno no termina así es porque no la pasó bien. Entonces tú eres la del after que la pasaste maravillosa. Claro que Llegaste sí. Ay, Dios, Señor Jesucristo, calma, Sí, niño. las extensiones. ¿Dónde vas para no ir? Bueno, les presento a Andrés el After. Entonces, aquí es la oportunidad de hacer preguntas a su estilo, a por qué quiso venir así,
en que se basó. ¿En qué te basaste? Bueno, en el after, sí. ¿Cuál ¿Qué es más? tu nombre? Mi nombre es Andrea. Ay, dos Andreas. Muy bien. Solo dice. puede haber una Andrea aquí. Entonces, pues ¿qué va a tiene que ir- pasar? ¿Guerra de baile? ¿Guerra de baile? ¿Guerra de baile? Yo quiero música rápidamente, la guerra de baile, a ver si Andrea sobrevive. Sí, el poder del Se te amor. hace así. Poder del amor, por favor, tírame música a esta guerra de baile. Tú no pudiste, pero ya está bello. A ver, nadie me agarra por el pelo. Así es. Envidiosa. Ok, huele mi champú nada más. Ok, nada más. Muy bien, yo creo que es momento para alguna pregunta más que quieran hacerle a Andrea del after, que quieran conocer, recuerden. ¿En quién se inspiró? En la mujer del after. Una mujer fuerte, Qué aguantadora. aguantadora, resistente y que se queda hasta las 6 de la mañana. Muy bien. Andrea, ¿cuál es tu rutina de hombros, Andrea? La verdad que hago bastante paralelas, barras. Entreno con un ex mío, Austin. Muy bien, o sea, pueden ser amigos de los ex, ¿dices? Claro que sí. Ah, no, bueno, nada más pregunto. ¿En el after se hacen amigos? Obvio. Siempre puede haber amistad. Siempre. Su calificación, recuerden mantenerlas arriba, por favor. Y comenzamos. Melissa da un 10 de calificación Es de a las Miss mías. Bolivia. Eso es envidia. Andreina. Eso es envidia. ¿Envidia tú crees esa calificación? Sí. Muy diosa. Ahora, Carla, por favor. Es que te jaló el cabello. 10. No, mami. 10, ella no te tiene envidia. Es de las mías. Muy bien. La Cuidado, Andrea. verdadera Andrea Cuidado. le dio 10 estúpidas intervenciones. Muy bien. 9 Andrés. Bueno, Ay, súper mira, bueno. una mujer con músculos. Puede ser una mujer fitness. Claro, claro. Mi ejemplo por a seguir. favor, déjalo arriba, Gris, por favor. Pero con bigote, ahí ya le añadió el bigote. Está bueno, está bueno. Sirve. Todo Gracias. se vale. Esa ¿Ella era, tiene 9? esa era Patricia del pasado. Andrea, le puso. Cuidado, María Emilia. Mare, por favor, 10. ¿Viste que sí existe la amistad después de los after? No. Ah, eso no sé si era la intención. Y para finalizar, Shirley. 10, Shirley. Muchas gracias. Es casi. Igual el mío es más grande. Para ti. 76. Llevamos 2.76. Un empate, señoras y señores. Te puedes ¿Con ir quién? al ¿Con lounge. Al lounge con el fantasma Dame sobre la y con pasada. Alejandro Magno. Es dos personajes a la vez. Muchas gracias. Muy bien. Es estúpida mi pelo, huele mi champú. Bueno, ahora sí llegó nuestro siguiente participante que viene desde Panamá. Él es Miguel. Muy bien, aparece en nuestro spot. Miguel, cuéntanos, ¿por qué elegiste este atuendo? ¿Qué pasa? No puedo hablar. Bueno, yo soy Miguel, la momia del amor. No, mentira, te voy a contar ya, sinceramente. Hoy en la mañana tuve uno de esos momentos donde uno se sienta en el baño a pensar Ah, lo vimos, creo que lo vimos todos. Lo vimos. y no tenía disfraz para esto. Entonces se me ocurrió sacar un flow así del cofre de Egipto y pensé en que, sinceramente, eché el tiempo atrás y dije, yo he hecho muchas cagadas aquí y me quise disfrazar de papel higiénico para limpiarlas todas. Me parece muy bien, chicas. Muy buen concepto. Yo creo que fue un buen concepto porque quiero decirles que este pelo que representan aquí también habla mucho
de la personalidad de cada uno. Y Miguel me parece muy bien. Así que es momento de calificar a Miguel desde Panamá. Por favor, vamos a comenzar. Piensen bien. Hay un empate hasta el momento. Vamos a ver. Comenzamos con Melissa Gates. 8. Andreina. ¿Qué dice? Un insípido, incoloro, no me lo creo. 1. 1 de Andreina. Ya saben qué hacer, Panamá. Saben el Instagram. Ay, no, Panamá es fuerte, señores. Ay, Dios mío, espérate. Siento yo, pensé en algún punto, Andreina, que se habían resuelto las cosas o por lo menos hubo un intento en el cuarto rojo, una plática aquí con los chicos. ¿Tú sientes que hay cosas que tienes que todavía que resolver o decirle a Miguel? No, creo que ya he hablado mucho con él. Pero pues lo que está diciendo yo todavía no lo creo porque no lo he visto. Ok. Son bravas las ecuatorianas. Pero no todo lo que uno Muy cree. bien, Carla, tu calificación, no todo por favor. lo que se ve uno cree. 8. Hay que dejar ir soltar. Muy bien. Acierto. Déjelo arriba, por favor. Perdón. Yo creo en Dios y no lo veo. Andrea, por favor, tu calificación. Ah, yo juego también. 8. ¿Por qué una caca? Regálame una sonrisa, por favor. Ay, que limpió la... Ah, no. Ah, limpio ya ahorita, no te limpió, preocupes. ya limpió. Muy bien, Cris. 10. Eli. Artística. 9. Déjelo arriba, recuerden, 9. Mare, 10. Y Shirley. Shirley siempre le da su toque final. No, ya le da su toque final. No, me faltaba una carita. Se arrepintió, paro. 10. ¡La patrona! La patrona. Estás viendo, Reina del Sur. Una calificación de 64 puntos. Creo que la puntuación de Andreina afectó bastante. Andreina la cagó. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Ay, sí, buena idea. Voto Ay, no. secreto. Vamos con nuestro siguiente participante que viene desde Cuba, Miami. No sabemos exactamente, pero él es Renier. ¿No vas a bailar? Pensé que parte de tu show incluía el baile. No, Ay, no todo. vamos, baila. No todo puede ser baile. Ok, no todo puede ser baile. Cuéntame, ¿por qué elegiste este atuendo para este día? Porque quiero un bebé, imagínate. Porque me han llamado y vengo a curar todos sus males. Ah, vienes a curar. Hay ¿Y mucho, cómo? mucho dolor, muchas enfermedades amorosas. Enfermedades amorosas. Yo vengo acá a curar todos sus males, traje recetas médicas para una de ustedes. Ah, ¿para cada una o para todas? Para todas. Para todas, muy bien. A ver, empieza. Empezamos con Shirley. Te noto un poco diferente, no sé qué estará pasando contigo, pero con una pastillita, no sé, carbamacetamol, no sé, algo así, te tomas 2 cada 8 horas con el estómago lleno, no puede ser con el estómago vacío, por 7 días a la semana. Ah, y otra cosa más, que necesitas murciélago en tu vida. Por eso te voy a hacer esta receta. Murciélago. Tienes que cumplir la pie de la letra A y cualquier cosa me llamas. Mari. Ay, sí. Veo locura en su vida. Sí. Te noto caliente, te noto... No, El pajarito está bien. una medicina, te voy a poner una vacuna. Ah, ya. Cuando se sienta afligida, Mierda. cuando se sienta con dolor, recuerda que la vida sigue. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, pero adelante, que usted puede. Y otra cosa más para usted. Ay, gracias. Cuando tenga ganas de llorar, ¡ta! ¡Ay, qué lindo! Un tete. ¡Ay, Renier, qué bello que eres! Y si no funciona, me llamas, pero sé que eso Es va a lo mejor que funcionar. me pudiste haber dado. ¡Amo! Un tete para la niña. ¿Qué es un tete? Un chupete, un A mí chupete. me lo quitaron a la fuerza, yo amaba mi chupón. Oh, Elizabeth. Por acá veo que todo está bien, contento con tu vida. Necesitas más dosis de amor. Y te voy a recomendar 2 besos a cada 5 horas y 3 chupetes a la semana. Tú sabrás. Tú sabrás qué doctor vas para que te los dé.
Pero eso depende, puedes subir la dosis, incrementar, bajar la dosis, dependencia de cómo te vas Depende cómo sintiendo me la semana. siento. Ok, gracias, Sí. doctor. Me encantó. ¿Cómo? Déjame ver el pulso, el pulso. Pero algo que te esté incomodando en estos momentos, No, yo tranqui. Yo disfrutando del momento. tu presión arterial sube y baja dependencia de A veces, de vez en cuando. Y En mucho malos más. momentos. toda dependencia, ¿eh? Pero tranquila, que todo te va a ir muy bien. Tú estás bien, tú no necesitas nada. No, nada. ¡Oh! ¿En serio? Tú estás bien. Cualquier cosa, me dices. Andrea, a ver. El pulso se ha acelerado últimamente. Pero a ti te voy a dedicar un poema. Dice, este poema es una medicina que va a decir así. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero nunca falta el chismoso que te cuente. Es triste amar sin ser amado, pero es más triste empezar el día sin haber desayunado. Ahí te lo dejo. Tú también estás bien. Carla, ¿qué pasa contigo? Cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Te noto un poco diferente? baby. El efecto Austin está haciendo efecto por aquí. So, te voy a recomendar que te vincules más con ese efecto Austin. Lo necesitas. So, vamos a poner acá efecto Austin. Tiene que ser todos los días. Todos los días el efecto Austin. Sálvela, doctor, sálvela. Ay, Diosito santo. El pulso está aquí un poco difícil, complicado. ¿Se está muriendo? ¿Sin emergencia? No. Desamor. No, mírame. Ok, a ver, te miro. Complicado, señor Caso. Esta En caso de emergencia. esta medicina. Aquí sí. Urgencia. Ese va de urgencia. Mira que he tenido casos. Has tenido Mira que he casos, tenido pero aquí... Pero como este, Te rasca la cabeza. pero te voy a mandar una bilirrubina. Ok. Te tomas una cada 8 horas y cualquier Cuando cosa. te miro y no me Estamos miras, bajo sí. observación y cualquier cosa ahí tú me llamas. ¡Qué bonita! Wow, sentí electricidad. Párate. ¿Qué está pasando contigo últimamente? Está enferma. Te noto diferente. A ver. Vaya empezando su calificación. Te noto diferente. Tus actitudes han cambiado. ¿Qué pasa en tu vida? No quiero hablar. Te voy a recetar algo muy importante. Y tienes que hacer... Cómate al doctor. ¡Ay, Dios mío! Esa es la mejor receta. Ven para acá, doctor. No voy a pedir. No coman enfrente de los pobres. ¿Tú qué vas a decir que eres pobre, oh? ¿Qué? Pobre. Ok, muy bien. Voy directo a la calificación, señores, porque se comió el tiempo de preguntas. Eso. Pongan la calificación. Empiecen, por favor, rápidamente. A ver. 10, eso es un 1000, pero 10. Muy bien, déjalo arriba. Andreina. Esa es 10. Melissa. ¿Esa es qué? Melissa de corazón y Ay, no, tiene la bonita del mes. Carla. 8. 8 le dio Carla. ¿Quién está esperando ese 10? Carla. Andrea. 8. Una curita. No lo bajen, por favor. Ay, Déjalo pero arriba, no ya. se les olvide, señores. Pero qué Chicas, tontas. tengo que repetir. Tenemos la cabeza en otra. Cris, por favor. 8. Ay, qué envidiosas. Eli. 9. Doctor Ray. Mare. 9. Shirley. 10. Me quedé sin contenido. Cuando necesites un doctor, me llamas. Gracias, doctor Rey. Tiene tiene- 72 de calificación. Puedes ir a sentarte. Y el siguiente participante viene desde Colombia. Él es Sebastián. Muy bien. Venga para acá. Es impactada.
favor, ¿quién eres? Explícanos. Bueno, yo... Siento que se va a caer en cualquier... No sé si le tengo que agarrar para ver si no se cae. Todo lo contrario, todo lo contrario. Este personaje... Vaya que pierna. Este personaje lo que representa... Por supuesto. Este personaje lo que representa es la igualdad, la seguridad ante cualquier tipo de señalamiento estúpido que se pueda suscitar y que todos podamos entender que tenemos los mismos derechos realmente y a cualquier tipo de mirada ustedes se burlen de eso precisamente ante la falsedad de las personas en general. Así que, gracias. ¿Qué piensas de la sinceridad? Importantísima y crucial, no solamente con los demás, sino con uno mismo. Muy bien, preguntas para el señor Igualdad. ¿En quién te inspiraste para ese personaje? Oh, realmente quería ser de Karl Lagerfeld, Karl Lagerfeld. que es un, Karl Lagerfeld, es diseñador un de diseñador muy famoso, pero pues esto fue lo que quedó. Pareces la abuelita de Harry Potter. Yo sé, Pero yo ¿y sé. por qué eso? ¿Ah? No, el palito. El palito era para leccionarlas y para, Yo pensé que era bruja. para Yo que maestra. sientan lo que es La presión. los señalamientos realmente. Ok, muy Y bien. para que se burlen de eso, para que aprendan a autorridiculizarse realmente y a disfrutar eso. El mismo maquillista comparte con la chica After, Andrea. Sí, no entiendo. No, este está... ¿Pensaste que era exclusivo para ti o qué? ¿Con quién? ¿Con Andrea? Con Andrea. Es que es Sebastián. Andrea, el personaje de allá. Comparte el mismo Andrea en el maquillista. Creo que sí, Hola, por favor, André. no nos lo pasen. Salieron juntas, pero solo que él se fue a acostar temprano y tú seguiste de fiesta. Pero el maquillista hay que hablarlo, ¿eh? Hay que hablar del maquillista. Muy bien, la calificación para Sebastiano. Sebastiano, ¿cómo le dicen ustedes? Sebastiana. Sebastiana. A ver, comienzo con Melissa Gate, 10 de calificación. Andreina, 10. Y te trato de dibujar. Carlita, 10. Muy bien. Andrea, 10. Qué piernotas. Así como para darle, ¿no? Gris, 9. Viva Colombia. Viva Colombia, o Muy sea, bien. Qué chive. Eli, 9. No juzguemos. Sebastiana. Sebastiana, pero lo escribiste así. Sebastiana. No tuve que haber leído bien. Muy bien. Mare, 10. Pasarela de 10. Gracias. Muy bien. El pie. El pie por fuera. Y Shirley, Quiero ver eso. 10. Pues cada quien. Pero pues cada quien. qué Pero chimba. ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por supuesto. 10, muy bien. Déjalo arriba, Shirley, no lo quite. Sebastiana, tienes 78 puntos. Muy bien, vas en la Ok, delantera. Gracias. Puedes pasar. Vale, va a ser interesante. Trata de llegar. Chicos, en lo que llega, no prometo estar en otro programa. Gracias. Esos zapatos nadie los puede usar. Ay, Dios mío, ese tacón. Mira eso. Ven ese tacón. Ay, no, esos tacones ya estamos mal. Doctor, ayúdalo, por favor. Doctor. Dios. Tranquila, mija, tranquila. Ahora las entiendo. ¡Ay! Vamos con el siguiente participante en esta pasarela tropical de moda. ¿Qué día estamos? Haz algo que esta persona tiene un efecto en todas las chicas siempre. Llega renovado. Él es de Perú. Él es Austin Baby. Tengo que confesarles algo. Se ha hablado mucho del efecto Austin y qué es lo que provoca, ¿no? Pues bueno, para mi salud. Voy a... ¡Atrevida! Voy a contar el secreto, ¿no? Me amabas. El secreto del efecto Austin Baby. Se va a sacar la camiseta. Es parte de también, es parte de, sí. ¡Ah! Pero lo que tengo aquí... Tranquila, Vanessa, aún No quiero ver. Me da pena Es cuando se esto. quitan. Esto es el recipiente que contiene el efecto Austin. Acá está el secreto. Entonces uno se lo echa
y aún no comienza a sentir el poder. Huélelo, por favor, Vanessa. Bueno, la sosténme, porque necesito... ¡Bravo! Es el efecto Austin. Ven para acá, Austin. Ya podemos tener el circo de poder del amor, oficialmente. ¿Qué? El circo del poder del amor ya está listo. Ya. Hagamos billetes. Yo Ya, soy, ya no salió, amigo, pero yo Austin, es un profesionista, tú eres Austin, el... Austin, cuéntanos por qué decidiste mostrar finalmente el efecto Austin después de un mes y una semana. Porque vi a mis amigos golpeándose la cabeza, básicamente, ¿no? Porque algunos no conectan. Hola, Miel, ¿cómo estás? Entonces decidí compartirlo con la gente. Bueno, chicos, si quieren un poco de el perfume, no duden en consultármelo y yo se los voy a dar. Yo quiero un cuarto rojo contigo. Sobre todo a ti. Pregunta que si un cuarto rojo contigo, ellos también. Bueno, ya que estás arreglada, puede ser. Ay, no. Puede ser. Andrea dice que, Ya lo vi, ya. dice que tú fuiste exnovio de ella. Andrea es la de allá. Ah, No es la del after. Hola. La del after, Andrea. After, Andrea, se llama. ¿cómo estás? Cuando te dio Andrea, tu ex. Dice que entrena con su ex, que eres tú. Es tu ex. A veces entrenamos, sí, a veces entrenamos. De muchas maneras entrenamos. Digamos que fue un Más que todo pasado hacemos oscuro que no quiero cardio. recordar, pero bueno. Más que todo hacemos cardio. ¿Listos? ¿Ya decidieron? Todas están sonrojadas. ¿Qué has hecho, loco? Melissa Kate, por favor. 10. Me recuerda con mucho cariño mi ex. Ah, Se puede ser amigo de los ex. Sí, se puede sí, hacer se amigo de puede. los ex, lo aprendimos Se con puede. Andrea. Allá. Andreina. 9. ¿Quién hizo eso? No lo bajen arriba. Es cierto. 10. Andrea, indecisa. Andrea va, vuelve. 10. En shock pone. Ja, ja, ¿Por qué te ja. ríes, Andrea? Gris. Tú no. 9. Machu 9. Eli. 9. Aún no he sentido el efecto. ¡Oh! Peligroso eso. Mare. 9. Gracias por el eye candy, Austin Baby. Y Shirley. 10. ¡Viva el Perú! Eso. Claro está. Toda la vida. Muy bien, dejen arriba la calificación, por favor. Dale la vuelta. 76. Muy bien por ti, mi querido Austin Baby. Tu camisa te llama. Sí, por favor. Ya hace que frío. te pongas, porque hace frío. Me voy a llevar mi perfume. Mi perfume de Austin Baby. Dice, chicas, que Dale tú, aprovechen dale el tú. efecto Austin, que lo aprovechen bien. No sabemos cuándo vuelva a suceder. Me están diciendo. Esto es sagrado. Esto es Es sagrado. sagrado el Sí. efecto Austin. ¿Qué tal, chicas? Como ven, recuerda Qué que frío hace acá. esto representa lo que tienen en su cabeza, en su corazón. Es un mes y medio de conocer a todos. No. Sin palabras, Andrea. Esperaban finalmente este momento. ¿Le faltó movimiento o cómo ven? Le falta movimiento. ¿Qué dirías, Andrea? ¿Movimiento? Sí, había que ponerle música, que se soltara el muchacho por completo. Es un proceso. Dicen que después Poco tienes que a venir poco, con ¿no? Poco a movimiento. Ojalá lo cojan. Sí, sí, está bien. ¿Te imaginas que lo tomé mala? Qué estúpido y la rompa. Pero me voy a quedar con la cadenita. ¿Por qué no me dejaban? Pero ahora vamos a un país que amo y es de México para el mundo. Él es Diego. Ven para acá. ¿Vieron Superman? Oh, ¿Clark Kent? ¿Cómo llega Clark Kent a la Tierra? Normal. No, Es un llega en una bola Se va a cristalina sacar con lo- que cae como si fuera un asteroide a la Tierra y vienen los papás y lo encuentran. Yo soy fan de Superman. Es un granjero. Exactamente. Pero ¿Eh? Clark Kent tiene un secreto. También es Superman.
¿Quieren que me convierta en Superman? Levanten la mano, ¿quiénes quieren? Ay, podemos... ¿Quieren que baile Superman? ¡Sí! ¡Que baile Básico y sencillo, básico y Por sencillo. favor, ¿y ahora qué te vas a poner tu chamarra de estilo Chipandel? Dice Shirley que te quedes así un rato. No hay Pues es fiesta. que hecho me quedé sin ropa. Es otro día, vas a ir a tu casa y regresar. No hay problema. Mis gafas. Diego, cuéntanos, ¿por qué quisiste interpretar este personaje? Háblanos de ti a través del personaje. Pues todo surgió porque alguien me puso un apodo. ¿Quién fue? No sé. Yo. Ah, cierto, fue Carla. Y como no venía preparado, me acordé de eso y dije, va a ser una buena idea. ¿Y quién te dibujó la S? Tondai. Tondai, Le muy quedó bien. Sí, quedó. ¿Lista, Melissa Gates? Ay, pero sin tropezar conmigo, ¿eh? perdón. Que yo nada más soy mera conductora. Ya después de ver a Austin, ya la vara ya, no sé, quedó muy alta. Sí, supongo que queda muy top, muy top. Es que este es Dios del Olimpo. Así se dieron las cosas de la vida. Muy bien. Ay, Dios mío, necesito. Melissa, por favor, calificación 8 de parte de Melissa Gates. Solo tiene ojos para Renier. Andreina, por favor. 10. Gracias, qué 10 linda. para Diego, Te rescato de un millón parte de de veces. Andreina. Ahora vamos con Carla, por favor. 10 de parte de Carla. Carla aprecia los cuerpos. Andrea, por favor. 8. 8 para Superman. Gracias. Gris. 8. ¡Vivan los tacos! Y sí, del pastor mejor. Eli, 9. Ve por tu chica. Eso está súper cool. Eso sí, dale. Mare tiene un problema de risa. Se me está ahogando. Creo que hizo una obra maestra. Yo me toca, perdón. 10. Buen Jim, mijo. 10 buen Jim, mijo. Y Shirley, Diego, le dio puso mucho. un millón, pues, puso un millón. 10 pues. puntos. Gracias, qué linda, qué caritativa. Sarken, tienes una puntuación de 73 puntos. Muy bien. Gracias, Fuerte aplauso para gracias. Diego. Feliz cumpleaños. Nuestro siguiente participante. Él, podrían decir que duerme de día y vive de noche. Él es Murciélago Blanco. ¡Hola, Jorge, estábamos platicando que lo que hoy están trayendo dice mucho de ustedes, de lo que quieren interpretar, lo quieren decir a las chicas en casa, a la gente. Cuéntame, ¿qué estás interpretando con este Harry Potter? Esto me lo conseguí afuera. ¿Qué quiero qué? Interpretar, ¿qué nos quieres decir? Pues mira, no me Harry pude... Potter, no- Jorge Potter. No me pude vestir como quería, pero... ¿Cómo quería? Se podía decir- se podía decir de Dobby. Pero, ¿qué quieres decirnos? Habla de ti. Siento que de momento te cuesta decirnos de ti. De momento Tondai te ayuda, pero esta vez eres tú. Dinos tú, ¿qué quieres decirnos? Pero decirle sobre en qué aspecto. Todos porque los yo chicos puedo... han hablado un poco de lo que han querido interpretar. Con su decir, disfraz. Con su disfraz. ¿Qué nos puedes Miguel. proyectar? Yo tengo una pregunta. Ama Shirley. ¿Por qué te querías vestir de vampiro? ¿A quién le querías chupar la sangre? No, si la pobre. La pobre. Tengo un truquito, ¿verdad? Ok, Porque ok. todo viene detrás de un truquito. Si me puedes venir para acá y me puedes servir de demostración, pues De modelo, por de favor. modelo. Voy a hacer una demostración.
¿Dónde está mi varita? Ay, Se perdió mi varita. No te vayas, espérate. Varita, señores. Varita improvisada, varita improvisada. Mírala aquí. Aquí está. Pero está doblada. Pero dale. No, ponla dura y derecha. Espérate, ya pues parece un bastón de Navidad. Pero nada, espérate. No te muevas de ahí. Espérate. Y Este mago. este maguito. No es el mago, Vanessa, es la varita. La varita no le funciona. La varita. Ok, me dice. No le funciona la varita. Miguel. No tira donde hay. ¿Pero y qué le pasa? ¿Que no sabe hacer un nudo? No es por eso, es que se me está estoy nervioso. Estoy nervioso. Está nervioso. Estoy nervioso, papi. ¡Au! No estoy jalando Sus yo. pestañas, por favor. Soy mujer y le entiendo. Estoy desnuda. Ok. Estás desnuda. Espérate, palpi. Ay, Dios mío, le está Ay, no le voy a enredando. hacer nada, quédate así. Nada. ¿Y cuál es la magia? Permítame. ¿Cómo se llama el truco de magia? Dale. Atentos, chicos. Se llama Exfolium Besum. ¿Qué pasa? Así que, si puede, ok. Aguántaselo bien. Sácate las manos. Mírate aquí, cuidado con el coso. Papi, ¿cómo se llamaba el truco? Esto. Exfolium besum. Ok. No sé si sea lo correcto, pero... Bueno. acá adelante. El truco. Hay que preguntarle el truco. ¿Cómo lo vio Shirley? ¿O lo vio? Muy bien. Que me lo leo más de lo que ya estaba. Pobrecilla. Comenzamos con Melissa Gate. Por favor. 10 para Harry Potter. Andreina. 10. Good picture. Carla. 10. Andrea. 10. Papi, ¿qué hiciste? PR en la casa. Tú lo sabes. Muy bien. Gris. Ah, bueno, eso está pegado. 10. Murciélago blanco. Muy bien. Eli. 9. Está esperando su 10. Eso, murciélaguito. 9 de Mare. Déjelo arriba. Shirley. Mire, me mordió la herida. Me mordiste tú primero. ¿Cómo tienes ¿Cómo? Pero mi herida, ¿qué esperas? Bueno, Muérdeme. 10 es tuya. Con una calificación de 78, si no me equivoco. Sí. 78. Muy bien. Good. Va empatado con Sebastián. Muy bien. ¿Qué hiciste? Sebastián. ¿Cuánto le puso? Muy bien, ahora 78. sí. Nuestro último, Infinito. pero no menos importante, viene desde Ecuador. Ahí viene el 10 de Eli. Ay, no. Viene el zorro. Viene Dondai. Ahora sí me presento, soy Escupido. Bienvenido al que no está enamorado, enamorarlo. Tengo verdes para desamorar. Aquí hay mucho. Tira por ahí. ¿Quién se quiere desamorar? Tú, Malisa, ¿quién quieres que se rompa de una? Para Mare.
Ya me desamoré, a mí enamórame. Vaya, vamos a tirarle las rojas. Estas valen 50 centavos, las de acá son de 25. Vamos, 50 centavos me deben para Mare, que se vuelva a enamorar. Para Mare, ¿De quién? ¿De quién? Porque podemos quitarle el novio a cualquiera. No llega todavía, tiene que llegar. Vamos a enamorar a Mare. Es que son las de 50, hubiese pagado. Hubiese pagado. Andreina quiere desamorar. ¿Cómo? Andreina, ¿qué? Andreina, vamos a desamorarla, Andreina. Este es un trabajo para estúpido. Vamos a desamorarla. Ahí está, ¿viste? Sí salió. Acá ya no hay chance, loco, no hay break. Ya me quedan ya de 25 y ya 50. ¿Pero qué más ofrece? Obviamente que el amor está en mí. Todo yo soy amor. Claro que no soy la que se fue, ¿no? Ahora sí, Escupido también lee las cartas. Oh, yo pensé que será de otra persona el arte. No, este arte también lo tengo yo. Ok. Vamos a ver, ¿qué dice tu futuro, Chile? No soporta el calzoncito. ¡Oh! Me vengo. Mira lo que dice esta cartita. Hay un príncipe, pero hay un sol. Y también hay montañas y hay un río. Eso quiere decir que no juegues mucho con la agua. Vamos a ver qué carta coge. Vale, cógele, hay una. Cógele. Eso es un trabajo para Escupido. ¡Oh, me vengo! Mira, vemos un río en medio y separación. ¿Sí? Pero hay un puente que se puede llamar Andrea. Hay un rey y una reina, mira. Ya sáqueme esa historia, Marina. Pero el puente puede ser la solución. No hay solución, no hay solución. A ver. ¿La solución de qué? Cuidado, te sale la única única carta mala que hice. Déjala ahí la huevada. Vale, salió. ¡Oh, no! ¿Es en serio que la única carta mala que hice le salió? Un fantasma, ¿es Alejandro? Es un fantasma. Alejandro. Dale, léeme el futuro, pues, léemelo. Me duele decir esto, pero... ¿Fantasmas del pasado ¿Eso? pueden regresar? Sí, fantasmas del pasado pueden regresar. ¿Cómo? Y como podemos ver... No, es de más pasado, no de ahora. Es de más pasado. Y vemos truenos. Eso quiere decir que alguien va a llegar a darte una electricidad. Eso lo pusiste en bueno. En bueno, claro. Te conviene. Alguien va a caer. Échale gris. ¡Oh! Mira. ¿Qué? Un caballero con una guitarra. Con un caballito. Pero te va a llevar al castillo. Y el castillo, si nos podemos dar cuenta, porque en las cartas tienes que darte de los pequeños detalles. El castillo está cerrado. Eso puede decir que alguien lo cerró. Échale, mijo. Vamos a ver, Ecuador. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, Ecuador? ¿Bregar o no bregar? El día y la noche. Son dos cosas que obviamente sabemos que en la noche dormimos y en el día vivimos. Pero hay un trueno en medio. Y el trueno si lo viramos, porque tienes que buscarle la lógica. Mira, si lo viramos se hacen montañitas. Pero si no la viramos, también se hacen montañitas. Eso quiere decir que el tipo que te está rodeando va seguro. Pero la insegura eres tú. Qué feo. Échale, mijo. Eso es lo que dicen las cartas. ¡Escupido! ¡Ay, Dios! ¡Oh, me vengo! Mira, Oh, me vengo. el mar es transparente, el mar. No. Pero aquí te salió negro. Eso quiere decir que es una puerca. Báñate. Échale, mijo. No, espera, es que acá hace mucho frío. No, pero en el amor, déjame verlo en el amor. ¡Oh! 3 palomas. Eso quiere decir que estás interesado en 3 palomas aquí. Refiriéndonos a la paloma de que los hombres son las palomas. Guárdame, recién lo veo. ¡Estúpido! Escógela. Ay, no, Dios. ¡Oh! Mira, ve. Una niña. Esto quiere decir que ya madures, que te estás comportando como una niña siempre. Pero miremos
el mismo castillo le salió a Gris. Mira, es el mismo. Eso quiere decir que ustedes dos podrán reinar en ese castillo. Todavía no sabemos a quién se le abre la puerta, pero el mismo castillo, no lo digo yo, lo dice la carta. Estúpido! Véngale. ¿Qué te salió? ¡Oh! Aquí vamos a representar lo que ya conocemos. Se ve una montaña, que si la viramos, sigue siendo una montaña, sino que de cabeza. Pero aquí vemos a una chica empujando un carro muy bonito. En este caso el carro es Renier porque está pesado y tú solita la estás empujando. Eso quiere decir que el beso tú lo diste, no lo dio él. La carta, la carta. ¡Escupido! Temo que me lea a mí. Vamos a... ¡Vanessa! ¡Oh! Mira la que le salió. Un ángel siempre anda atrás de ti, nadie lo sabe. Eso no te lo puedo decir. Y las dos últimas cartas. Gracias. Esa carta es para ti, no voy a decir el significado. Pero bueno, Escupido se retira. Espérate. Me falta mi parte. ¿Cómo estás? Bien, Escupido está para solucionar las cosas del amor. Muy bien. Un Lánzame la angelito otra para flecha, mí. please. Sí, muy bien, calificaciones, chicos. Yo creo que él dejó 50. bastante claro. No La sale. manga no te sale, brother, no quiere. sale. Vamos a ver por acá, a ver quién se quiere enamorar acá. Vamos a ver a... ¡Mira! Eres Me tú la la- lanzas mal, marica. No, ya nadie se va a A ver, enamorar. chicos. Escupido. Escupido para Escupido. 10 de parte de Melissa Gate. Le tiro la verde el que no me da 10. Andreina. 10 Ecuador. Tú sabes, Ecuador, tú sabes. Carla. Tú 10. sabes, Ecuador, tú sabes. Ecuador. Pero Ecuador, cero rencor, eso, mija. 10. Eso. Cero Ecuador, tú sabes. Gris. Sí, no te tiran. 10. que viva el amor. Eli y Dondai. Eli, 10 cada día más loco. Por ti, por ti. Ese pelo. Sí, no sé qué me hizo. 10. 10, De Escupido. parte de Mare. ¡Escupido! Perfecta. No, Bacanoche. Bacanoche. Es que ahora no les he dicho por qué me llamo Escupido, porque la saliva es la mágica. ¿Quieres enamorarte? Ahora, 10. 10. Perfecto. Calificación perfecta. Eso quiere decir que el ganador es Dondai. Solo yo hice 10, 10. ¡Escupido! Pero esta vez, ¿sabes qué ganaste? No me digas que algo... Ah, dilo. Ay, no. ¿Qué gané, pues? ¿Qué gané? De los más importantes en el poder del amor. No. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? No entendí. ¡Hussein! Oh, esa no es la de... Ay, soy la reina. Es la corona, eres el rey. Y te la pongo, te corono. Te corono. Dice, lo que siempre pasa en los certámenes de belleza. Si se cae es porque fue robo, dicen. No. Si se cae es porque fue fraude. Debo Eso en decir- tu reinado, mamita. Aprovecha el reinado mientras dure porque la tendrás que devolver al final de este programa. Y ese es el regalo. O sea que hice el ridículo ante 11 países para... Muy bien, chicos. Yo me despido. Disfruten Déjanos libre un ratito Soy para Vanessa toquetear Claudia. algo. Les mando un beso. Las puertas quedan abiertas, ¿eh? Pueden compartir entre Échale, todos, mijo. todos contra todos. Juntos pero no revueltos, Ahora ¿verdad? sí quieren ahora consultas personales. Y recuerden www.elpoderdelamor.tv. Les Es que quiero. no, yo iba a improvisar, improvisé todo. Yo la verdad, baby, sí pensé que nos gustábamos. Arrancamos con tu trío amoroso. Soy yo contigo y me siento bien. Dime sí o no.
Y si te gusta tanto Shirley, loco, peleala. El gusto más real de esta casa era el tuyo y el mío. No me imaginé que Andreina viniera con esas intenciones. Con esas intenciones. Llega alguien. Horrible. Sebas ya está como que muy enredada con Jorge. Disfruta, vívelo intensamente. Oye, ¿qué le pasa a Reniera? No me gusta ser como el malo de la película. No soy una mala persona. Discúlpame de corazón. No me imaginé que íbamos a pasar una situación un tanto incómoda. ¿Te viste o no te viste con Andrea fuera del programa? No. ¿Y por qué Mare dice que sí? No sé, no me voy a meter en ese tema. Que no sea testaruda y que por favor se dé cuenta de las cosas que estaba haciendo mal. Cada quien yo creo que pudo haber hecho las cosas un poco mejor. Los conflictos no solo venían de mi lado, también venían de su lado. La favorita de la semana de Casa de las Chicas es... El favorito de la Casa de los Chicos es...